No, dejaron ir a Jovan Jennings, que era el otro que le salvaba las papas calientes. Que se fue para los vikingos. Sí. La risita, la Eso risita. hace feliz a la gente. Ah, sí, sí. ¿Usted cree que a Ronaldo le interesa que le digan, ay, fue usted el mejor de la historia, a poder decir, fue campeón del mundo? Eso lo dice Kenny Pickett todos los días. Esas son las injusticias de Kenny Pickett es campeón. Y marica, ¿qué va a hacer? Primero no me di ni cuenta cuando se retiró. Con eso les digo todo. No, Pero Carlos Vete Cárdenas. Él Carlos. empezó y Charlie. jugó Carson. Caliche Beck. Sí. Bueno, la verdad es que yo hablo el inglés, pero hablo despacio. Esto es Tercera y Gol Colombia, donde la NFL se habla como en el barrio, con tinto, pola en la mano, tenis y camiseta casual. Análisis claro, debate sin libreto y pasión sin filtro. Bienvenidos a Tercera y Gol Colombia. Bueno, señores, volvió la NFL. Volvió la alegría, volvió las ganas de vivir el resto del año. ¿Cómo van? Bienvenidos a Tercera y Gol Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muchachos. ¡Es bueno! Una larga espera, pero valió la pena. No, y la verdad, Bueno, ese con primer creces. partido. ¿Y qué manera de empezar? Sí, Sí. empezó con un maldito cobro de Dazón, pero bien. Aunque no es el partido más llamativo, pero No, fue un la verdad no partidazo. decepcionó. Uf. No, se jugó Sí. bueno. No, O sea, no, no era de jugadas que uno dijera, uff, Delton, bueno, pero hubo unas lindas. No, o sea, las jugadas estuvieron bien, pero en expectativa, un Cardinals Panther no era Ah, no, en el el que papel uno era no. como que, me los, ya. Pero Pero tengo la por la representación falta, de los Panthers. pero por la falta de NFL, bienvenido sea, y la verdad fue buen partido. Sí, Sí. Uf, fue tremendo Sí, no, partido. y hubo sorpresas. Carson Beck, el otro coreback de King Carolina. de Carolina. No, Interesante. hay mucho para hablar de ese partido. la Hay verdad. mucha telita que cortar hoy, ¿no? Sí. Hoy sí. Y empezando por los tintos. Y el liniero defensivo de uno de Arizona, 95, 98. 98. Uf, el 98 Uy, es qué re bueno. bueno. O lo hicieron ver muy bien, no sé, pero uf. No, pero solo jugó los primeros snaps, como que Las no sé primeras si- dos series ofensivas de Cardinals, Sí, de eso no va. Carolina. Sí, que fueron las Ujú. capturas de Pickett. Sí. De Pickett. Uy, Sí. Y Kenny. ¿Será que Ya no debería Pickett seguir en la va a liga. ser coreback de NFL o ya tiene que ir pensando en Canadá, en alguna de esas otras ligas? no, él sigue siendo ese como tercer coreback, como Rudolph. Pero igual No. tiene un título, tiene un ¿Tiene anillo. título? ¿Él tiene anillo de Super Bowl? Y jugó en un partido de Super Bowl. Claro, jugó, porque echó snaps. Jugó. Sí, Y puso Entonces, rodilla en piso. también. sí. Eso es la injusticia a veces de la liga, ¿no? Ajá, Dentro de pero- todo. O sea, que este man tenga un anillo y corebacks que son claramente más talentosos no lo pudieron tener. Da, pero esto no puede decir lo mismo. ¿Mm? Por ejemplo, Dan Marino, que para mí es una tremenda leyenda, no puede decir eso. Sí. Sí, eso. James Winston, que me cae tan bien, todavía no lo puede decir, entonces. Ni Lamar Jackson, ni Y Josh ni Allen. Burrow, Ni George Allen. ni Josh Allen. Mm. Oiga, sí, Josh Allen no se ha jugado un Super Bowl, ¿verdad? No, No. no ha llegado ni siquiera. Qué Si no pecado. juega este año, no lo va a jugar. Mm. Sabemos O no de con eso. los Bills. Hot take de Harold, pa. Pero eso ya viene hace tiempo. Bueno, Esa hablando de los Bills, claro, ya estrenaron su nuevo estadio. Uy, no, pero es que bueno, el estadio es muy lindo. ¿para El qué? estadio, muy lindo. Quedó chusco. Bueno, algo que me gustó fue que conservaran que no tuviera techo. O sea, Sí, no, va a sigue ser domo. siendo frío. No, eso es de ellos. Es que eso es dispararse en el pie cuando un equipo juega en el norte de Estados Unidos, de echar su clima. A mí me Sí. parece que los Vikings, por ejemplo, perdieron eso al jugar ahora en domo. Sí. Porque es que Tenían jugar en esa nieve, mística. sí, claro, o sea, Ujú. equipos del sur como New Orleans, Atlanta, Miami, pues que les toca jugar en invierno, en temporada regular, en frío, les cuesta. Claro. Si les total. pone un domo, pues Pero lo que hicieron fue cuidar más al aficionado. Sí. sí, O sea, claro. los mantiene más Y calientitos. recibido un Super Bowl, o sea, pueden ser Sí, sede de porque Super los Bowl. Super Bowl no se juegan en No se techo juegan abierto. en nieve. Y ya, Pero qué bobada, antes sí lo hacían, ganas de joder. Sí, marketing, ¿no? O sea, vende mucho más. Un domo permite más actividades que cobrar, que monetizar.
Ay, Ah, sí. Pero pierden cosas y pues chévere que los Bills sí mantuvieran como eso, porque ir a jugar a Buffalo en invierno es, uf, Sí, o sea, sí, se nota es la localidad pesado, cuando sí. es de ellos. Lástima eso el sí. uniforme. No, ese uniforme Uy, sí, horrible, Sí, feo, sí. como gris. Bueno, el uniforme es gris cemento, gris Sí, gris, reboque. obra Es como gris. Gris ahora, ¿cómo es? Apartamento en obra de cristal, así. Es que ni Apartamento siquiera era ahora, un gris sí. como el de los Lions, era un gris como más apagado, como que... Feo. Sí, No, el uniforme es feo. ¿Para qué? Pero sí, ahí pues, sí el diseñador de su uniforme la cagó monumentalmente. no sé, a No, veces el diseñador no, weón, porque el diseñador no lo aprueba, el que lo No, aprobó. el que pero la es el aprobó fue el equipo. dueño. Sí, No, sí, no, Sí, Sí. no hay no, nada es que que hacer. ese gris ratón paila, está. Ni siquiera ratón, es rata cochina, weón. Sí, Puta. es Esos fueron los Ra- comentarios de los hinchas de aficionados los de los Patriots. Pats. No, ni siquiera. Pero uno quiere, marica, si uno va a competir contra una rata, uno no, tampoco. Uno tiene que jugar con un equipo bonito, weón. Que se Está vea pa'l bonito ojo. en el highlight. Claro, es un blanco, ese azul bonito cuando. No, a mí me parece bonito. La verdad, De el hecho, color de de los hecho Bills es muy a bonito. mí honestamente me parece que el uniforme azul de los Bills es muy lindo. A mí se me hace que el logo de los Bills es uno de los logos más bacanos que existe de la NFL. bien. Sí, No, por ejemplo, Y es de los más viejos, o sea, Sí. el diseñador de los Bills, parece, mi respeto. genio. y el Porque La hizo uniforme fácil y le desde quedó hace bien. tantos años y es un logo que se ve. ve muy actual ahora, a un diseño muy actual. No, el azul es bonito, pero este gris sí es horrible. Ah, esa es una Uf. mierda. No, y por ejemplo, uniformes diferentes, el del año pasado de Rivalries, ese blanco hielo con detalles Ese estuvo como bonito, ese me también gustó. son muy bonitos. Sino que siento que ese blanco ya lo empezaron a quemar mucho. Todos, Pues, los sí. Lions, todos. los Sí, se empezaron a vikingos, todo. copiar. El único que le queda bonito es a los Bengals, Sí, que uy, se ve ese como sí un es tigre De los, precioso. el blanco de los Bengals es Guay. un hit. Uf, Ese sí, pero el Yo resto... ese no me lo pude comprar, yo me quería comprar ese de burro y no lo pude conseguir. Estuvo escaso cuando salió. Sí, no, eso se fue en nada, se vendió un montón. como pan caliente. bien lindo. Bueno, Sí, sí. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿cuál es el siguiente café? Bueno, el siguiente tinto, que los Commander contrataron a Stephon Diggs sobre Ayuk. Dijeron que, pues, que los dos tienen problemas personales muy Del fuertes, coco. pero que el mejor de los dos es Stephon Diggs. El Al menos peor, sí. No, pero los problemas de Estefan, en teoría la justicia lo dejó ya bien, o sea, entonces... Así No, es, él y su tuyo pueden hacer- inocente. Él y el vicio pueden hacer lo que quieran. Ah, no, sí, eso se mete una vaina de tusi ya. Pero yo creo que es porque también él venía de jugar en la NFL. Ayuk no ha No, tocado ujú, un ya balón desde 2 hace años. dos Oiga, mis temporadas. amigos de Medellín, No, ¿es verdad que no, Lamine no. Yamal está por allá? Sí, estuvo Ah, por la Comuna 13. Y Vea, anda pues. por allá. Sí, los arriendos se subieron como el 50%. Ese gentrificó más. Más gentrificación. Sí. Pero, pues cagada con Ayuk, pero es que ese man está mal de la cabeza. Sí, no, ya Sí. eso visité que la niña más le puede estratificar salvajemente. No, y bien para Jalen Daniels, que al menos le trajeron un receptor buen aparte receptor. Sí. de- Es un receptor Sí, 2 de buenos muy segundos. bueno. En este momento es receptor 2, ya no Sí. es un Sí, uno No, de ya, verdad. Diggs es ya no es un uno. buen slot. A mí sí me hace Pero es que muy bueno. no es un profundo, no es un uno, pero puede No. jugar muy bien de slot. Sí, pues Y así si jugó la McLaurin temporada se pasada y mantiene- rendió mucho. No, y si McLaurin se mantiene sano, Porque tienen manos seguras. Bueno, eso es lo que se necesita también. Pero con McLaurin, digamos que se pueden repartir los pases, entonces bien. sí. Tiene buenas opciones. Es buena adquisición. A mí se me hace que es buena adquisición. Sí. De los otros tinticos, el del día, renovaron a los corredores, a Gibbs de los Lions, a Robinson de los Falcons y a el de los Colts. Ah, Jonathan Taylor. Pues esas son renovaciones justas. Los 3 mejores Sí. corredores de la liga. Sí. Por lo menos de la Por temporada, la temporada pasada los fueron mejores. ellos. Sí. Sí. Antes les pagan poquito. Y Pero esa ya es otra discusión, ¿no? Del valor No, que- obvio, pero miremos realmente que se ha vuelto otra vez relevante el juego terrestre. A mí se me hace que la relevancia que ha obtenido
en los últimos años, yo creo que sí está. Miren también que el tercer seleccionado este año también fue un corredor. corredor. O sea, Jeremiah la Love. posición que estaba muy en desuso, que llegó a estar que los corredores estaban ganando apenas por encima de los kickers. Entonces, Eso debe ser gracias también a Barkley, que después de la temporada del Super Bowl, pues total. la gente dijo como los Eagles llegaron fue por Barkley, no llegaron por... Corriendo. Es que yo creo que les hizo mucho mal, o le hizo mucho mal a la liga las temporadas de Kansas City ganando sin un corredor top Estrella. estrella. Y los que no- Bengals cuando y llegaron los contra los Bengals de Rams. Burrow. No, y ayuda Sí, que el yo siento- corredor MVP del Super Bowl ahora está en los Kansas. Como, oiga, sí necesitamos Sí, corredor. sí, Está volviéndose claro. a ver que el juego terrestre es necesario. o Es que un buen juego terrestre te ayuda al juego aéreo, el play Y action, le, el no, y le engaño quita carrera mucha siempre. presión al coreback. Si uno puede descansar la ofensiva en un corredor que me da 3-4 yardas por acarreo, mi coreback ya no te tiene que echar encima toda la presión de no fallar y de forzar pases y todo ese tipo de cosas. que eso Y fue lo son- que le faltó a los Colts cuando estrenaron ese coreback, el que se rayó el ojo, se me olvidó el nombre. Que cuando estaba jugando, él decía como, ay no, ya me cansé, saquen la siguiente jugada. Ah, Anthony Richardson. Anthony Richardson. Richardson, que pero también es como que, uy no, Hoy se nota, Sí. se nota en la extensión de los contratos, sobre todo en el de Robinson y el de Gibbs, que fueron de 3 años. Los corredores ahí- es difícil de que lo renovaran por más de 2. Lo que sí, pasa es que esa la posición lesión. es tan susceptible a lesiones Exacto. que Por es un riesgo en plata, ¿no? Pero pues también entienden que que por ahí miren es a donde Nick va la Chubb, cosa. ¿no? Sí, Nick pero Chubb por que se ejemplo, veía están- también tan dominante y miren que esas lesiones lo mermaron feo. No, pero vean, les tengo el dato. Villan Robinson ha jugado los 51 partidos que ha estado en NFL. Mm. Sí. Eso Y puede Jamir cambiar en Gibbs cualquier también momento. ha tenido Sí, pocas obvio, lesiones. pero está en la temporada de novato. Es que lo difícil es pasar de la temporada de novato a tener una renovación buena, porque no todos llegan. Ezequiel Bueno, Elliott fue uno, Derek Henry, pero que llegaran así muchos corredores es difícil. Además No. que corredores buenos no hay tantos. no, y bien merecido el contrato, porque tampoco sí, fue como el total, contrato ¿no? del número 3, no. Ya, un Les contrato pagaron bien competitivo. dentro de Desde sus que no los- posiciones. Pues dentro de sus y desde- posiciones le pagaron bien, pero y a desde que no los comparación de pongan las de otras, pantalla en Madden, van a tener buenas temporadas. No, y ahí entra mucho lo que hablábamos en los primeros capítulos de Tercera y Gol Colombia, y es cómo estructuran los contratos de acuerdo con ese riesgo que tiene la posición. Porque miren que hay una diferencia significativa entre el dinero asegurado y el dinero total de los contratos de estos 3 jugadores. Entonces, bacano porque realmente es un aspecto del juego que se está volviendo a tener en cuenta pues ahí para los contratos. yo Sí. digo que todavía le falta como más paridad en salarios para los jugadores, porque comparado con los receptores siguen ganando muy poco. Sí, Ah, es que yo el- siento que a los güeyes se les pagan mucho. Es Y más, son muy divas. el mejor corredor gana lo mismo que un segundo receptor. Un Pues buen está segundo receptor. ahorita a Pickens, que es el tag franquicia de los Cowboys, le están pagando 27 millones este año, que es más que lo que van a recibir Es más, Gibbs y Villan, por ejemplo. Gibbs ni Robinson ganan más que el novato de Cardinals. Ah, y a ese mal le garantizaron los 56 millones, ¿no? Claro, es que gana. Sí. Se le dieron garra. Sí, se dieron garra. Porque no tiene un snap en la liga. No. Esas son las vainas que se tiran en el mercado, lo que ahorita hablábamos así antes de empezar a grabar, de que cuando le pagan, que ahorita hablamos de ese tintico, cuando les pagan mal a algunos jugadores, los buenos se ponen como, "Ey, ¿qué pasó ahí? Por cómo este man que no ha jugado le paga más que yo que ya he demostrado". Sí, Que eso le sí, pasó el año pasado a Matthew Stafford de los Rams, que después del Super Bowl él venía cobrando con un contrato ya muy viejo y apenas el año pasado se lo renovaron para que pudiera ganar dentro de los mejores Pues que quarterbacks de la Stafford liga. merece ganar dentro del top 5 de la liga de quarterbacks. Sí. Pero obviamente el ya lo que le MVP, falta es o sea, un año o 2 años.
Sí, pero Por eso aún lo así, renovaron o sea, el año pasado. Menos mal lo renovaron. sí. Además porque le están armando tremendo equipo. Sí. Y otro tintico que hay ahí, hablando de los Hablemos Rams. o de Mayfield. Ah, bueno. Ya Es lo que hay que... harto, hay harto. Los Sí. Rams porque pues Aaron Donald entrenó con el equipo. Ya no se probó, sino entrenó. Entrenó y se ve muy bien. Ese Y man las se ve apuestas, entero, ¿no? Se sí, y viene las el apuestas regreso de que va a Aaron jugar están altas de que sí Yo, va a jugar. yo estoy convencido que sí. Sí, Sí. también. Se viene el Last Dance de Aaron Donald. Y lo que va a hacer ver a esos Rams con ese front seven, Uf. teniendo a Aaron Donald en el centro y teniendo por derecha o por izquierda a Miles. Uf. Va a estar muy bello esa vaina. No, y cómo van a, uno como, o sea, uno necesita una línea muy, muy buena para parar a esos dos. Sí. La cosa O es una que línea también están pesada, ¿no? Con pensando- dos tight ends. Sí. Lo malo que tienen los Rams en la defensiva son los linebackers, porque tanto la secundaria como la presión del coreback es top 1. Los linebackers son los que siempre se han quedado como un poco. Pero Pero ojo, esa sin defensa decir sube que el sean nivel. malos. O sea, no son no. al nivel de esa línea, digamos, de esa línea defensiva tan absurda que tienen ahora. Sí, pero no Que son digamos top que la 10. línea- O sea, es son No, de- pero top 15. es cumplidora, por decirlo de alguna manera. Sí. 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 Y la otra es que obviamente el Super Bowl este año se juega en los Rams, entonces Ellos van a ser locales en ese Super Va a Bowl. ser el Last Dance y se van a tirar con todo por ese anillo. Ay, yo le tiré el futuro en Rushbet a los Rams siguiendo los consejos de Jaime y Nicolás. Solo De la pagan Masterclass. 6-1. se paga muy poco, pero es probable. Sí. Y, el otro que sí te ha gustado de Baker. Sí, que rechazó El contrato que le por ofrecieron. 50 millones. Pero pues lo que veníamos es porque él decía, hombre, si le están pagando lo mismo que Daniel Jones, yo creo que soy mejor que Daniel Jones y quiero algo No, y tiene multianual. toda la razón, él es mejor Sí. que Daniel Jones. Toda la Sí, vida. no, Lo ha sí. demostrado, lo ha demostrado en todas partes. Por eso, Ah. es que es lo que venía diciendo, o sea, esos pagos son los que se tiran en el mercado. Es como cuando pasó esto con Deshaun Watson. Deshaun Watson, sí. Watson se Fue tiró el mal mercado de los interpretación. corebacks. Sí. It's Felicity Entonces- de estar en Cartagena, Hilton. Entonces, claro, él cuando pidió o le dieron el contrato garantizado, todo el mundo, no sé, este man le pagan a mí también, y todo el mundo empezó y todos los Ese fue dueños el como problema de marcas Lamar Jackson. quisieron, sí. Ese fue el problema de Lamar, tal cual. Ujú. Lamar dijo, no, a mí yo estoy en la misma categoría. El problema de Baker es que qué pecado ha demostrado que es muy buen coreback, pero las franquicias aún no le creen. O sea, a él no le creen en los equipos que ha llegado. Y siempre le han dicho como, demuestre, cuando él ya demostró todo y ha ganado. Y digamos que también ha tenido la fácil en las últimas temporadas porque está en la división más fácil de la NFL. La Por más supuesto, ese ya le está Pero subiendo el yo, nivel. acá jugando al abogado del diablo, eso no es culpa de Baker que él esté en esa Sí. división. No. O sea, él no puede por qué responder lo que los otros equipos hacen mal. pero no, Sí. no gana siempre Que lo hace- rayadito. Que lo hace ver, pero es que yo creo que eso demuestra más que Baker sí merece un contrato grande, Sí, claro. porque le han cambiado coordinador 4 años consecutivos, coordinador ofensivo. Sí. De esos 4 años, en 3 sacó al equipo primero de la división y llegó a playoffs. No, y por El competía coordinador lo- ofensivo lo le que sacó, pasó lo la sacó temporada de pasada. eso. Entonces, Lo que pasó la temporada pasada, él venía Además- con una temporada de MVP y se lesionó y hasta ahí fue que ya empezó a decaer. y cuando él estuvo en Cleveland, llegó a ese equipo a playoffs. Sí. Entonces, Y ganó un juego de playoff con a Cleveland. los Steelers, exacto. O sea, son cosas que uno dice, este man, ¿qué más necesita demostrar para que le paguen? ¿Sí? Campeón de cierto. conferencia. A él deberían de pagarle. Y todavía, digamos que todavía tiene mucha gasolina en el tanque. O sea, Sí, no es como que le falte un año o dos como Stafford, ¿no? El man puede rendir por ahí unos 4 más. 4 o 5 puede rendir. Desde que las lesiones lo dejen. Y Tampa se está dando garra porque, o sea, primero a Vitavea le hizo, no le ofreció lo que dieron, Vita se quiere ir. Vita se va. Entonces Ese es un tinto buenísimo. Tinto se va. Segundo, a Ahí Baker tenemos le está un dato ofreciendo bueno. solo 2 años. O sea, un man que ya los llevó a 3 temporadas, a 3 postemporadas, perdón. Y solo le están ofreciendo 2 años. Yo creo que la directiva de Tampa Bay tiene como huevitos, la verdad.
¿Sabe? Yo también tengo un análisis por ese lado y es que, como todos sabemos, todos los equipos tienen que renovarse, pues todos los equipos tienen que pasar por una renovación. Tienen Yo creo que pasar están apostando a casi. eso. Y el equipo que ganó el Super Bowl con Tom Brady, ya deben de irlo Sí, renovando. les O queda sea, Godwin, les ya, queda ya se fue Evans. Mike Evans, pero mejor dicho, o sea, la cosa es que tienen que ir renovando pronto, porque si no, van a ser los eternos Steelers o los 49 que van a tener jugadores muy viejos Esa es la que, vuelta. que ya Pero es no que van a ser la cuestión, competitivos. yo entiendo eso, pero digamos que Baker tuviera el nivel de Cousins. ¿Sí? Voy a hacer esa similitud. Entendería por qué no pagarle, entendería por qué, Ujú. ¿sí? Pero Y si a tengo... Cousins si le pagan. Fue Y a puta. Cousins le botan un chingo de plata, esa es otra No, discusión. no, ¿sabes qué me Baker tiene 15 Ese millones gerente de general pesos, ¿sí? es ¿Qué muy le pagan? bueno. Pero Tiene lo que- que No, digo... manager. No, pero el Ah, argumento bueno. que yo tengo es que El manager. ¿qué más está esperando Tampa para decir, oiga, ahorita tiene un coreback de calidad? Ahorita. Que se vaya para los Sí, Steelers. Porque quiere deshacerse de su coreback calidad para entrar en un abismo que no sabemos si le va a salir algo bueno o no. Sí, Eso también. es mucho el gerente general. Y se Sí. empiezan a meter como en esa medianía en la que, bueno, pueden competir en una división que ya dijimos que es muy floja y la analizamos, pero tampoco pues, nunca van a ganar un juego de postemporada si mantienen ese roster tan mediano, tan mediocre, porque en realidad no tienen mucha cosa. No, la verdad, el equipo de los Buccaneers me ha parecido bueno. O sea, Bucky Irving, cuando tenía el año pasado los mejores receptores, le trajeron en Buco. O sea, armas sí le han traído a Baker Mayfield. ¿Qué es lo que pasa? Que también lo que hemos dicho, el entrenador es de mente defensiva, no ha progresado. Desde que se fue el de Tom Brady, se quedaron como estancados en la defensa. Y por eso dijimos que es uno de los que está en el puesto caliente de los entrenadores. Sí. ¿Cierto? Entonces digamos que también le falta como ese cambio de chip. Por eso ya muchos están yendo por entrenadores ofensivos, pues que saben más es de ataque y organizar el ataque. Pues yo no siento que sea mal que un entrenador sea corte defensivo, pero siempre y cuando tenga un buen coordinador ofensivo. Que es que siempre los llevan. Pero es que se los quita, y que eso lo hablábamos la semana pasada, no me acuerdo, cuando decíamos que si a uno de head coach le quitan todo el tiempo sus coordinadores, no habla muy bien. Háblese de Detroit Lions, háblese de Philadelphia Eagles y el más reciente, Cliff Kingsbury de los Seahawks, que chao. Sí. Pero Clint Kubiak. Kingsbury. Clifford no es un perro. Bueno, Kingsbury es otra. Kingsbury. Bueno, por ejemplo, de los coordinadores que se le fueron fue Canales, que es el Canales. actualmente de los Cardinals, que jugaron en el Salón de la Fama el jueves contra los Cardinals. Ese fue bueno. Me parece que hizo muy buen trabajo. Sí. Y bueno, la batalla de Brown con Cristiancito, que se están dando hasta con la mama. Sí, se están calentando de par. Pero bueno, eso significa que van a llegar con un muy buen nivel mientras no se lesionen, por Dios. Vamos a ver quién es el coreback 2 cuando se dislocó un pulgar. Sí, eso no importa. Si pero se lo el pulgar, se lo acomodó, se vendó y siguió jugando. Por eso. Sí. O sea, eso habla muy bien está hablando muy bien de la intensidad. Sí, de tomarse en serio tanto los entrenamientos como la temporada que se viene. Sí, ¿no? Y se estaba viendo. No, pero a mí me duele mucho esa vaina. Se está esforzando más en mejorar la puntería de los pases o ubicarlos muy bien, porque se están dando cuenta que ese par que Cristian González sí no da, pero ni media yarda de diferencia de ventaja o nada. No, y es que así tiene que ser. Es que eso es muy bueno para un equipo. Cuando un equipo tiene un cornerback top 1, cuando tiene un wide receiver entre los mejores 5 o 10 de la liga y entrenan con todo, lo único que pasa es que están aumentando su nivel. Sí. Por eso las mejores ofensivas, pues cuando entrenan y juegan contra la defensiva, que son muy buenos, digamos que tienen buen rendimiento, como el de Denver, los Rams, Seattle Seahawks, que son de las defensivas más fuertes, Texans. Eagles también.
Entonces Ustedes también. ya saben por qué Nico Collins coge todo lo que coge, porque con toda esa defensiva. Claro. Claro. ¿Se imagina Él le jugar toca contra jugar Singletary todos? todos los días. Fue puta, claro. Eso Pobrecilla. hace y también obliga a los demás wide receivers, a los demás corners, a aumentar su nivel. Por eso CJ Stroud Porque les llega tan aumentan jodido. los tan cascados. Pues, Llega con trauma. Como, uy, no, marica, se me va a venir la línea. No, pero él sí qué pecado si es por la línea. Puede que digan lo que quiera, pero es que él nunca ha tenido línea ofensiva. Sí, pero entrenando contra esos otros monstruos, güey. Pobrecito. eso es bueno. O sea, entrenar contra defensivas de élite siempre será bueno. Sí, claro. Trae muchos beneficios para el juego en general. El sparring. Y empiezan a desarrollar, por ejemplo, una conexión Drake May y AJ Brown en este caso, mucho más fuerte, se sincronizan mejor y ya se empiezan a entender bien en el campo de dónde va a estar AJ Brown para que allá le llegue el balón. Pinta bien, pinta bien. O sea, yo le estoy creyendo mucho a estos Pats. Ese es el corazón de hincha hablando, pero le estoy creyendo mucho a estos Pats. Ah, pero me decían loco cuando yo decía que podían volver a ganar. No, les va bien. Lo que yo digo es, vamos a ver cómo les va con un calendario con equipos más rudos. Ah, Pero así como los Simpsons. Rudo, débil, rudo, débil. Así. Yo siento que en varios partidos ahora los Pats van a salir de favoritos. Sí. Que antes. Sí, sin duda alguna en esta temporada muchos partidos van a ser los favoritos, por lo que demostraron el año pasado. No, y el hecho de que haya llegado, o sea, como renovaron esa defensiva, porque la renovaron bien, y pues AJ Brown le da otra dimensión a ese equipo. Sí, la verdad sí. Ah, bueno, y ya como para cerrar los tintos ahí de los chismes, que salió Aaron Rodgers hablando de Rossini para volver a tocar la herida. Como, hey, muchachos, no olvidemos esto. Acuérdense que ella está desaparecida. Eso no puede quedar en la impunidad. Raro en Rodgers. Pero el hippie mugroso no hay que creerle nada, güey. No, él no dijo nada. Él solo dijo, hey, ¿qué pasó con esto? No seas sapo, weón. Va a entrenar más bien, güey. Exacto, porque me pone más bien a entrenar. Porque Rodgers es un hippie marihuanero. Por eso, hippie mugroso, no. No, él está esperando que por allá el New York Times y los Jets lleguen y como, hey, llamadita, vamos contra los Patriots, hágale. Inventen cualquier chisme. Eso es bueno, viejo loco. Bueno, y el comentario suelto es que los 49ers creo que van a cambiar su nombre a San Francisco 49ers Hospital Care. ¿Verdad que se lesionó todos? Sí, están como 20 jugadores en este momento lesionados y Ricky Pierce con lesión que nos saca ya la temporada. Pero es que eso sí, yo le digo, eso para mí es puro problema de preparador físico, condicionadores físicos. Sí. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ya los jugadores se están creyendo lo de la plantilla. De la subestación. Pero yo no sé, 49ers como que no le ha puesto mucho cuidado realmente a qué está pasando en su training camp, de que se le lesionen tantas personas. Es que es impresionante, ¿verdad? Eso no tiene como eso no es de Dios, marica, eso no. No, y que a los fanáticos. Ay, bendito sea mi Dios, diría por ahí. Viendo, y el receptor número 1 es Divo Samuel. Uy, no. Sí, duro. Iba a ser corredor también. Al menos Christian McCaffrey, al menos se aparece en el roster todavía. Entonces que le cambien el nombre. Sí, pero es que Christian McCaffrey, la temporada pasada, Christian McCaffrey lo sobreexplotaron todo lo que pudieron porque no tenían más tampoco. No tenían nada. Sí. Pero no le va a aguantar otra temporada haciendo lo mismo. No, dejaron ir a Jawan Jennings, que era el otro que le salvaba las papas calientes. Que se fue para los vikingos. Sí. La risita. Eso hace feliz a Está viendo a sus vikingos ahí en segundos de la división. No son mis vikingos, pero les tengo fe este año. ¿Sabes qué? Te los tengo aquí en el corazón. En este programa hay una apuesta con esos vikingos. Claro, no hay cervecita. Hay una cerveza de por medio. Aquí te aumentamos presión, te tenés que conseguir la de los vikingos, la de Kyler Murray o la de Justin Jefferson. Pero Justin Jefferson. La de Nine. No, Justin Jefferson. Mientras juegue el enanito, hay posibilidades. Y acuerda que el otro que también que le tengo es a los Titans. A los Titans, 10 victorias. 10 victorias. Bueno.
Rosbet, ese es Rosbet. ¿Alguno más? ¿Otro tinto? Sí, Creo ahorita que no. por ahora no. Sí, ya yo creo que Suficiente. No, que ya chisme. viene, bueno, que ya de aquí en adelante, NFL cada 8 días, viene la pretemporada, ya viene la temporada normal, todos los domingos. Ahora Hay sí vamos a ver todos partidos, los todas las equipos. semanas. ahora hay sí partidos aguántenos. de malas. Y lo que se viene. Bueno, De aquí en febrero. Sí, Sí, ya mi familia señores. ya empecé la despedida. Fue un placer compartir con ustedes los Hasta el fines de 14 semana. de febrero, que es Nada de San Valentín, nada de San Sí, Valentín. nos vemos en mi Super Bowl. cumpleaños post Super Bowl y ya. No, primero es el de mi esposa, que es un día Bueno, después. señores. Volvió la NFL. Volvió la NFL. Después de meses sin tener partidos, pues ya comenzó oficialmente la temporada y la primera parada es Canton, Ohio y el juego del Salón de la Fama. Ese partido se jugó el jueves 6 de agosto y es una celebración a la historia del fútbol americano. Sí, o sea, yo creo que la temporada arranca muy bien cuando lo primero que se hace es homenajear a los que han hecho grande este deporte. ¿Sabe qué? Ahí me dio tristeza porque justo estaban poniendo en el Salón de la Fama los jugadores que yo empecé como a ver cuando inicié en la NFL. Uno ya ve jugadores que están viendo que uno vio jugar. Pues sí, los que los que vienen para otro año. ¿Qué Sí, significa para ustedes el Hall of Fame Game, el juego del Hall of Fame? ¿El juego? Sí, el juego. Es el inicio. Para mí es el inicio de que venga, ya volvió otra vez la NFL. Aquí es como prender la mecha y ahí para adelante siga que va a perder. Sí, es el abrebocas. Yo lo veo como una fiesta. Para mí es una fiesta al fútbol americano, porque si ustedes se ponen a ver la transmisión, es mucho de ver a los jugadores inducidos, más su familia, mostrar sus mejores momentos, en cómo se sienten y cómo están viviendo el momento y toda la cosa, mientras van mostrando fútbol americano. Entonces me hace que es como un homenaje al fútbol ese partido. No es en un estadio así súper grande, el estadio se ve como muy familiar, así tipo high school. Como el Olaya. Sí, es como ir a jugar al Olaya, tal cual. Entonces, esa pasión como muy gringa, yo lo veo como ese momento muy gringo que se vive en las ciudades con los high school, de estar viéndose con la gente, las familias. A mí se me hace que es un juego de ese estilo. Sí, es como exacto, es una celebración, sí. más que un, digamos, sí, es una celebración con un evento deportivo atrás de la celebración, no es el evento principal. Así también lo veo yo. No, y aparte, no importa el resultado del partido. O sea, sí, ese resultado no es como que afecte en algo a los equipos. No va a modificar las líneas de apuestas, no va a modificar. No, es que el que apuesta en el Hall of Fame está loco. Pero los equipos. Pero hay gente que lo hace. Los hay. Pero los equipos sí pueden utilizar el partido para ver cositas. Que ahorita lo vamos a hablar. Ahorita lo vamos a hablar porque este partido dejó mucha información. Uy, qué cosas buenas. Sí. Yo veo el partido del Hall of Fame como el disparo de salida en una carrera. Sí, como no sé si ustedes han visto carreras de NASCAR cuando el man grita que drivers start your engines. Sí. O prepárense porque lo que se viene es así yo veo ese partido, es como listo, de aquí para allá es otro momento. A mí se me hace el de Fórmula 1, que es donde todas las estrellas entran desfilando y saludando. Mientras todos los carros están ahí parqueados, sí, el momento farandulero de la carrera, para mí es ese. A mí es emocionante. Y yo quiero preguntar a ustedes, entrando como en el concepto de Hall of Fame, ¿no? O sea, de Salón de la Fama. Para ustedes, o podría llegar a decirse que es el mayor reconocimiento que puede recibir un jugador del fútbol americano de la NFL. Sí. Para mí el segundo. Pues como está entre los dos, ganar un Super Bowl que lo inmortaliza, pero aquí sí es muy personal, o sea, aquí sí es para recordar un nombre y un apellido. Entonces uno dice como, venga, los que entran ahí es porque lo hicieron muy bien en sus carreras, se les va a reconocer y ya nadie los va a olvidar, ¿cierto? Y es muy difícil que lo saquen del Hall of Fame, aunque, mentiras, corrijo, es más fácil olvidar quienes ganaron un Super Bowl a quienes entran a un Salón de la Fama. Eso iba a decir yo. A mí me parece que sí, porque al margen de
los logros deportivos en términos de victorias y de campeonatos, se le reconoce a cada jugador lo que fue en su carrera, incluyendo aspectos extradeportivos. Entonces, yo diría que sí es el mayor reconocimiento que puede tener, que puede llegar a tener un jugador de NFL. Sí, estoy totalmente de acuerdo. También Yo porque no creo que incluso, sea el mayor, pero sigue. sí, porque sí, incluso hay jugadores que nunca pudieron ganar un Super Bowl porque no estuvieron en el equipo adecuado, no estuvieron rodeados de la mejor manera, O la pero que aún suerte. así destacaron tanto y levantaron a su equipo y lo hicieron contendiente o hicieron que fuera un equipo temido y terminaron en el Hall of Fame. Entonces sí es un honor, porque lo que dice Jaime es cierto, es más fácil que olviden a alguien que ganó un Super Bowl a que olviden a quien entró en el Hall of Fame por los logros personales que tuvo. O sea, miren, yo no creo que sea el mayor, yo creo que es un premio complementario más tratando de darle justicia a lo que de pronto no puede tener, que es el juego. Porque hay muchos corebacks que habrán ganado un Super Bowl y pues sí, ganaron, pero pues nunca fueron personajes relevantes dentro de esta liga, que han generado, que han cambiado, que influyeron en estrategias, que fueron tan dominantes en su posición que pues al final como que hicieron cambiar parte del juego. Entonces, este comité trata de dar esa justicia, pero creo que también muchos de ellos pueden sentirse como, pues, pucha, nunca logré lo que realmente quería, que fue ser campeón. Bacano el reconocimiento, es un complemento, pero yo creo que el momento de gloria es como lo vimos ahorita en el Mundial. Hay jugadores que nunca lo ganaron y uno dice, pucha, lo merecían. Entonces empieza uno como a tratar de ensalzar esos jugadores porque tiene la necesidad frente a lo que ellos como jugadores fueron. Entonces ese es un premio complementario que trata de dar esa justicia que no se dio, pero de todas formas va a seguir faltando ese momento de gloria. Una cosa que aquí es como dentro de la filosofía, para mí también es como el ciclo de cierre de un jugador. O sea, así como lo vemos nacer desde el colegial, que lo draftean, que juega, este ya es como el cierre total de un jugador de NFL. O sea, ya cuando está en el Salón de la Fama, ya deja de, pues, digamos que ya no es un jugador, sino que ya se vuelve como alguien que trascendió, que lo van a recordar, y ya es muy difícil que los que estén en el Hall of Fame regresen a la NFL para volver a jugar. O sea, ya de ahí exacto, es su culminación. Y obviamente entrar al Salón de la Fama no es fácil. O sea, no es como que digan, ay, venga, este año terminé, al otro año me postulo. No, tienen que pasar 4 años para poder pasar. Eso. Y compite contra otros, porque son eliminatorias y compiten. Y solo entran 5, si no estoy mal, son 5 a 9. Exacto, a menos que le hagan una ratonada como la que le hicieron a Bill Belichick. Ahorita hablamos de todo eso. Yo personalmente siento que el Hall of Fame es el reconocimiento a el legado de un jugador, a la importancia que ese jugador tuvo en la liga y en el deporte, pero que a nivel jugador, y eso sí es una opinión como muy, no sé, sesgada a priori, un jugador prefiere ser campeón a ser exaltado en el Salón de la Fama. ¿Por qué lo voy a decir? Tengo 2 casos que yo digo, ellos cambiarían su Hall of Fame por un anillo. Randy Moss, para mí, el receptor abierto que yo vi, no digo que sea el mejor de la historia porque creo que Jerry Rice está ahí, pero que yo vi, o sea, de que yo vi jugar, Randy Moss es el mejor receptor que yo vi jugar. Un receptor que cambió la liga y lastimosamente nunca pudo ser campeón. Megatron, que se retiró muy rápido. Sí, pero era muy dominante. Y el otro que para mí es una cosa bestial, Barry Sanders. Barry Sanders ha sido, yo sí lo pongo como mejor corredor en la historia por habilidad. No pude ver porque yo me han jugado en los 80s, pero todos los videos que he visto del man, hace cosas que es increíble, y tampoco tiene un anillo. Que es más, en este Hall of Fame, Fitzgerald un anillo. Sí. Drew Brees es digamos que los que entró y tiene anillo. Y se lo tiene 4.
Vinatieri, sí. Vinatieri. Y protagonista en ellos, ¿no? Ahorita, La ahorita mayoría. hablamos de la clase de 2026. Entonces, a final de cuentas, yo creo que sí es un reconocimiento a alguien que hizo mucho por el deporte. Que es como, o sea, no es como yo soy muy bueno, premienme, sino los demás dicen, oiga, usted es muy bueno, venga, lo reconocemos. ¿Sí? Pero sí siento que ahí estoy con Gustavo, un jugador de NFL, un jugador profesional, quiere su anillo. Quiere decir, yo fui campeón. ¿Usted cree que a Ronaldo le interesa que le digan, ay, fue usted el mejor de la historia, a poder decir, fue puta, fui campeón del mundo? Yo creo Sí. que al final sí. ¿No le duele eso? Eso lo dice Kenny Pickett todos los días. Esas son las injusticias de Kenny Pickett es campeón. Dice, No. puta, ¿cómo este man es campeón? Pues el arquero suplente de España también, weón, y no tocó el balón. Sí, es verdad. Y el tercer arquero también es campeón. Ahí estuvo. Eso es cierto. Bueno, entremos en materia de hablar de, pues, de qué es este concepto del Salón de la Fama, porque pues mucha gente no necesariamente está como familiarizada. Y realmente, ¿qué es el Salón de la Fama de la NFL? Es un lugar en el cual es un museo. Sí, es un museo donde se reconoce el legado de jugadores a lo largo de la historia, de coaches también, y de personas influyentes que se hacen parte como del universo de la NFL, no necesariamente jugadores, dueños, dirigentes y cosas por el estilo, ¿sí? Gente que ha hecho cambiar el deporte para bien. Este museo queda en Canton, Ohio, que es allá donde se jugó el partido, justamente, y pues básicamente es una institución, no es propiamente de la NFL, eso hay que dejarlo claro, ¿sí? O sea, la NFL no maneja el Hall of Fame. Es una institución. La NFL. Exacto, la NFL y Roger Goodell, por decirlo de alguna manera, que es el comisionado, no tienen nada que ver acá, no tienen injerencia en nada de lo que pasa acá. Esto es un comité aparte, ¿sí? que se decidió hacer justamente para reconocer pues lo que han hecho los aportantes, los jugadores, los entrenadores y todos estos que pues han hecho este deporte lo que es. Es como el círculo de honor de los equipos de NFL. Cada equipo tiene como su mini Hall of Fame de ellos, Sí. de sus jugadores, pero nada tiene que ver ni con la NFL, a esa criterio y decisión del dueño, por así decirlo. De los dueños, por así decirlo. Exactamente. Porque entonces, ahí es donde entra la polémica de que uno de los que están los miembros era un ex gerente general de los Bills que no dejó pasar a Bill Belichick. Que no dejó pasar a Bill Belichick cuando él estaba activo. Entonces, digamos que tampoco es como muy correcto. Sí, no, ese sí fue una rata. No, ahorita hablamos de eso. ¿Cómo, en general, cómo jugador puede llegar a Hall of Fame? Jugando exaltado, jugando bien, jugando muy bien. Los nuevos miembros de, esto es anual, ¿no? Del Hall of Fame se eligen en un comité de selección. Son 50 personas que votan en este comité. De estas 50, 32 son exjugadores y los otros 18 son entre periodistas y contribuyentes. Sí, o sea, periodistas, dirigentes, head coaches, etc. El criterio de selección es que para que un jugador pueda ser admitido en el Hall of Fame debe recibir al menos el 80% de los votos positivos durante la reunión, es decir, 40 votos como mínimo. ¿Sí? Si la persona, el jugador, no recibe estos 40 votos, pues este año no puede entrar, habrá que verlo la próxima vez. Eso es como la idea. De manera general, los votantes, bueno, los jugadores que quieran o que cumplan, digamos, requisitos para entrar al Hall of Fame deben ser primero en la categoría de jugadores de la era moderna. Esa categoría se entiende por jugadores que se han retirado los últimos 25 años. O sea, si es antes de eso, ya no es en la era moderna, ya es finalista senior, es la categoría. Pero si se retiró en los últimos 25 años, debe haber estado retirado al menos 5 años completos desde su retiro. ¿Por qué hago esta aclaración? Philip Rivers se tiró esa estadística porque en su 5º año volvió a jugar. O sea, se reinició. Entonces, no va a ser Hall of Famer. No, jugó con los Colts el año pasado. Exactamente.
Pero Y eso entonces le va va a a pasar a volver. Aaron Donald si regresa esta temporada. Igual que Aaron- Joe Flacco. Exacto. Joe Flacco, bueno, pues Joe Flacco no se ha retirado oficialmente. Aaron No, Donald él se estaba retiró en el sillón antes de llegar a los, pensando. a los Bengals. Sí, Y estaba Philip como- Rivers, durmiendo. tiene que ver en la historia de uno de los Hall of Famers de esta clase. sí, de los que vamos a hablar ahorita. Por eso es que yo decía que apenas entra al Salón de la Fama, ya no puede regresar. Si usted quiere regresar, tiene que ser antes de llegar al Salón de la Fama. Pero ¿por qué si no tiene nada que ver con la NFL? De poder pueden, el problema es que ya no están para estas. Lo que pasa es que cuando usted llega al Hall of Fame, lleva 5 años sin jugar. Sí, ya. Exacto. O sea, ya. Igual Philip Rivers, pero Y ahí le fue como le fue. Pero no le fue tan mal, le fue mejor que varios No. quarterbacks de la liga. Bueno, casi le ganan a los Seahawks. A punta de goles de campo. Casi les ganan. Casi le ganan. Bueno, los casi entrenadores y contribuyentes sí pueden ser nominados bajo reglas específicas, digamos, de tiempo y aporte. De hecho, los head coach pasaron de tener 5 años de espera a solo 1. Después de 1 año pueden ser nominados. Y los jugadores senior finalistas, es decir, los jugadores que se retiraron hace más de 25 años también, por trayectoria, por historia, que es el caso por lo menos de Greg, se me fue el nombre, Roger Craig. de Roger Craig, de los 49ers, pues el resto se retiró hace Pero, como un 40 entrenador años. sí puede volver después de un año, entrar al Hall of Fame y volver a dirigir. ¿A quién no le gustaría de pronto que lo vuelva? Pero no creo que Bill Belichick vuelva a entrenar, No, pero tendría la capacidad. Pero es que sí, la Belichick cuestión no se es ha como que retirado. Él está en colegial. en Carolina, con la novia. Pero con Entonces esa no sé mujer, si un entrenador activo puede entrar al Salón de la Fama. No, pues, si aguanta el voltaje, O sea, esa mujer aguanta el voltaje de dirigir otra temporada. estando activo no puede ingresar. O sea, para su momento de ingreso de estar ya retirado en ese momento. Ya si después de, digamos, le ponen su chaqueta, le hacen su estatuilla, vuelva a entrar, pues creo que ahí no hay problema, creo yo. Sí. Bueno, el proceso de la selección. Y eso fue lo que pasó ahorita con Bill Belichick. Resulta que los candidatos que se nominan o se postulan para ser exaltados, no es que yo me postule, no es que yo llamo, oiga, me quiero postular, no, a uno lo postulan. ¿Sí? ¿Quién lo puede postular? Cualquier ciudadano de Estados Unidos lo puede hacer. Literalmente solo indicar que quiere postular a X jugador para que entre en la clase. La lista es enorme de candidatos, pueden ser miles de opcionados, y empiezan un proceso de reducción de candidatos por cortes mientras rondas de votación. Básicamente, cada persona que fue postulada se hace una votación. Si pasan los umbrales de selección, que es ese 80%, siguen a la siguiente ronda hasta que llegan a 15 finalistas. Ahí sí te pasó algo, Harold, que es lo importante que es ser first ballot. Significa que no hay, o sea, ser first ballot es la primera vez que te postulan, de una vez entras. Eso significa que es tu aporte tan grande, es como un mérito decir que es tan grande, tan reconocido tu aporte, que mereces entrar así de una, que pasas todos esos filtros de una, es lo grande que fue tu contribución. Es que eso es porque eso es un caso muy raro. Pero el los hay. Por eso, el first ballot, ¿qué significa? Tuvo los 50 de los 50 votos. Exacto. Sí, o sea, todos los 50 votantes dicen, él merece estar, entonces él no tiene filtros, él va. Pero también, digamos que eso es de muchos años, o sea, no son de los últimos, que como que a mí se me imaginó ¿no? Aquí viendo, hubo 15 hablando de jugadores, 15 jugadores que estuvieron candidatos. Estaba Drew Brees, Frank Gore, Vinatieri. Eli Manning estuvo ahí. Estuvo Eli Manning, o sea, habían 15 jugadores, de los cuales solo pasaron a 4. Y, por ejemplo, este año estaba Belichick, Roger Craig y Ralph Kraft, que obviamente no es por desmeritar a los otros, pero ya sí, el que gana, el que tenga mayoría de votos, ahí sí. Obvio, pero es el umbral. Exacto, pero el umbral te lo da tu legado, o sea, a mí dígame que Roger Craig tiene mejores cifras que Belichick, jamás en la No, o sea, pero es que el reconoce a Roger Craig es por historia, por senior. Obviamente, ¿sí? Pero a ver. No, Bill Belichick no entra por senior, él debe entrar como head coach, para mí el mejor head coach de la historia. Sí. Sí. Que pero no lo dejaron entrar por cuestiones personales. Por o sea, eso, riñas porque que sí tenían le cagaron el decir entró como first ballot.
Sí, le Se dañaron lo el caminado. cagaron. O sea, Ajá. ¿usted cree que Tom Brady va a pasar por esto? Es de una. Tom Brady va a pasar de una. Tom Brady Tom sí Brady no debe no ser pasó. un first ballot, debería ser, pero los votantes son Gronkowski, los yo creo que votantes. también debería ser un first ballot. No creo tampoco. Igual eso no significa que no vayan a entrar, No, van sí. a entrar. Sí, Lo van que a pasa es entrar, que, pero toca porque, ponerlos digamos, first ¿por qué ballot. vale la pena hablar de estos first ballot? Porque en la historia solo han habido 387 personas en el Salón de la Fama, de los cuales 328 son jugadores. ¿Sí? Y de esos 328, solo 80 históricamente entraron por first ballot. O sea, solo 80 han sido indiscutibles. Sí, es que eso es lo Que importante. Tom Brady, de GOAT, el mejor mariscal de la historia, debería ser así, sí. Pero hay votantes. Ah, pero eso ya es Y político. sí, pues sí, pero eso lo hicieron a Belichick. Sí, Belichick por es el, eso, uno, lo es el jodieron. único head coach que tiene 8 Super Bowls. Es que, exacto, ¿quién discutiría tiene a más? Belichick? Sí, Y no llegó. el Pero segundo entonces coach más ganador de la historia. Bill Y el más Polian, perdedor también. que o sea, se odian con Belichick porque él era el gerente general de los Colts cuando los Patriots pues los tenían de hijos. Y se odian. ¿Y qué hizo? Pues le dañó el caminado. Sí. Llegó a 39 de 40 votos necesarios. A mí eso me parece una falta de objetividad. La hijo de puta. Sí, pero es una institución privada, ¿no? O sea, al Sí, final por de eso me cuentas, parece. raya un poco la lógica. Pero mucha gente que empezó a criticar el Hall of No, Fame y pues su por eso, credibilidad, de hecho, se vio a costa comprometida de por eso, haber hecho. ¿eso cuándo pasó? Pongamos esto en contexto. Se sabe los ganadores o los que van a ingresar, se sabe el sábado anterior al Super Bowl. ¿Sí? Pero no, Esos días se sabe quiénes son los que van a ser exaltados. pero ¿sí? ya se sabía a mediados de playoff que ya lo habían sacado. Que no No, habían sí, quedado. por eso. Estoy hablando de que cuando se sabe quiénes son la nueva clase, el sábado antes del Super Bowl. La semana anterior al Super Bowl es la última votación. Sí, más o menos el miércoles, jueves de esa semana es que votan. La de este año se supo que Belichick no pasó ese último filtro y se armó pues el escándalo que se armó. De hecho, eso hizo que replantearan oficialmente desde el Hall of Fame pues quiénes eran los miembros que podían votar. ¿Por qué? No, Porque había y la cosa es que el criterio también es muy subjetivo. O sea, no porque sea el mejor, lo voy a decir así, no porque sea el mejor entrenador, no significa que yo deba votar por él. Si a mí me gusta más el otro, pues voto por el que yo quiera. Pero, sí, eso fue lo que pero pasó. es que también Eso fue lo creo que que pasó. debería haber como cuando se votan las leyes, algo de conflicto de interés. Si fue el que me jodió a mí toda la vida, Sí. pues yo me declaro impedido, punto. Impedido. La cuestión aquí es que pues es una institución privada y al final de cuentas pues ahí sí no hay como uy, ¿dónde protesto? No, pues es la decisión de ellos. Se dieron cuenta como que lo que le hicieron a Belichick y a Kraft estuvo feo, que se vio malintencionado y esperemos que para los próximos años pues hagan cambios, porque al final de cuentas pues ellos siguen decidiendo. O sea, nada que hacer. Lo último es una falta de respeto a eso que lograron. Pues es que son 6 Super Bowls cuando era una franquicia que a duras no penas era nada, Como coordinador, y ganó como coordinador. como coordinador ganó 2 más, ganó entonces como coordinador 2, ganó como entrenador 6 y pues ¿Cuántas Robert finales Kraft jugó? una franquicia que pues, básicamente estaba sí, en 2 intensivos y la volvió top mundial. Eso es lo que pasa cuando el criterio no está unificado. sí. Sí. Cuando tengan, digamos, una base sobre qué calificar, ahí sí pueden llegar, pero cuando entran como a algo más personal, pues como del yo creo, o es que yo pensé, es que yo tal cosa, porque eso fue al principio, cuando se destapó el boom, es que yo pensé que los otros iban a escoger a Belichick, entonces yo le quería la oportunidad a tal Sí, no, eso dice como no. Es Si el innegable criterio que es a Belichick le hicieron el cajón. Sí, Eso es innegable. Eso es sí la paz mundial, weón. Sí, pero entonces ahí es donde Sí, falta, así como se critica a los árbitros en los juegos, que el criterio no es parejo, sino que depende de la interpretación, aquí pasa lo mismo. O sea, aquí lo que falta es que sea recto. Había un criterio que decía si se puede hablar de fútbol americano sin excluirlo de la conversación. A Bill Belichick claramente no. Fue uno de los coordinadores defensivos de los mejores jugadores, ya Hall of Famers,
de varios Hall of Famers de entrenador para que vengan a decir que él no revolucionó las defensivas y el pensamiento defensivo de la liga. La No me vengas, defensiva no de los mames. New York Giants de los 80s, Lawrence cuando fueron Taylor. campeones, que sacó lo mejor de Lawrence Taylor, que ha sido el mejor linebacker de la historia, fue idea de Belichick. Él era el coordinador defensivo de ese equipo. Las jugadas defensivas que se ha planteado. La Cuando los defensiva cuando récord, alineaba a todos así en línea, que dejaba loca la ofensiva, me parecía una defensa súper arriesgada, pero súper interesante. O sea, una el de las man mejores es mentes creativo. defensivas de la historia. Un head coach que jugó 9 Super Bowls, ganó 6. O sea, 10, ¿no jugó 10? no, 10 jugó Brady. Ah, ok. Pues, ¿qué más necesita ganar para ser Hall of Famer? Sí. Solo no desinflar balones y ya. Que es el Pues único sí. problema. No, el jugo también hizo sus ratadas, porque hay que decirlo. Lo es de que las más- grabaciones, el espionaje, lo hizo. Más que lo de los balones, a mí se me hace que es una huevona, pero Pero lo los del balones nunca se pudo espionaje sí me demostrar que se pareció. hizo y que tuviera alguna influencia Exacto. realmente. Ahí, o sea, era como tratar de ponerle... Teoriasconspiranoicas.com. Sí. Sí, no, pero lo del espionaje y se ganó su sanción, así como también no Sean podemos Payton hablar lo también mismo se de Sean ganó, Payton. sí, por ejemplo. Exacto. O sea, Es el mismo caso de Sean Payton, o sea, pagarle para los jugadores por lesionar al otro me parece una ratada. Es muy Espiar a probable otros que es una cuando- ratada. Pero la de los balones, sí. Eso sí va a doler, por ejemplo, cuando Sean Payton vaya a ser considerado el Salón de la Fama, que no consideren esas cosas malas, pues como que le pagó a los jugadores. yo digo que hay que considerar la historia ya sea del candidato, sea jugador, sea head coach, sea contribuidor, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo que aportó y lo que hizo mal. Pero yo pongo la balanza a Belichick y es tanto lo positivo que ganó, lo que hizo, lo que dominó, versus el Spygate, y si quieren meterles Deflategate, porque eso le van a meter más a Tom Brady que a Belichick, que aún así, si les pongo una balanza, el man es Hall of Famer indiscutido para mí, o sea. Sí, no, es que no tiene Y discusión. debió haber entrado en su primer año. Yo pregunto eso, ¿Andy Reid cuando se retire va a ser un Hall of Famer? Toda la Seguramente. vida. Sí. Seguramente, ¿cierto? Y si yo pongo la carrera de los dos, sin demeritar porque Andy Reid ha sido tremenda carrera también, Belichick tiene mejores números. Claro. Entonces, porque Sí, pues, a Belichick tiene le hacen seis esto, eso es algo personal, eso es algo Tuvo una dinastía estable y de 20 consolidada. Exacto. Pero ¿no? es que Cosa Pero que bueno, no han no lo tenido los eligieron. Chiefs. No, Exacto, para el no, próximo. yo Obviamente, el Belichick, el próximo. próximo entra porque les toca Es que meterlo, esa o es sea, la no va a vuelta. aguantar La otra que no discusión- entre. Exacto, la discusión no es si es Hall of Famer o no, porque para mí eso no tiene ni siquiera cabida el decir que no. La discusión yo creo que va más en el sentido de que debió haber sido Chris Ballard. Sí. Sí, él debió haber entrado. Sí, porque lo van a meter sí o sí, pero esa sí me pareció una nacada, una ñerada, una Esa se la, trapera, toda, una... toda Eso se le duele la... mucho a los Patriots. No, No. o sea, si, yo me De los quitaría, 5 que por eso estamos lo acá, digo, hay 2 que están muy ofendidos. No, pero es pero es que que... más de ofendido pero es el pero no mire, reconocimiento de... exacto, porque, mire, como hincha de los Patriotas, los últimos 3 temporadas yo lo odiaba. Sí, debió ir... Él se debió Parecía que retirar. estaba mal. ya pensando más bien en el culo de la mujer que en el fútbol americano, porque estaba jugando mal. Estaba tomando malas decisiones, armando malos equipos. Estaba mal. O sea, yo lo odiaba al final. Yo cuando se fue dije, uy, gracias. Ya era hora. Ya era hora. Pero Pero no ay, se puede tapar Sí, el sol sí, con un dedo de al César lo haber que es del tenido César. 20 Sí. años un equipo que siempre estuvo top. Sí, no, eso no. Por eso ejemplo, nadie lo a puede mí negar. no me Ódiolos chocaría. o no. A mí no me chocaría si cuando se seleccione Sean Payton no lo escogen de primero solo por algún tema maluco. Es que Sean Y Payton, después va a entrar, y después puede entrar, pero que no entre de primerazo. No, yo digo, aunque me gustaron los Santos en ese momento con Drew Brees, yo no voy a decir, listo, pues igual va a entrar, que no entre en su primer año. Listo. También sé que no es una decisión mía, es decisión de esos De la Junta. Sí. de la Junta, pero digamos de los los de votantes. Sean y no de la Payton, NFL. Sean Payton podríamos encontrar el debate si es un Phil Ballot o no. Podríamos encontrarlo, porque Por Sean números Payton todavía ha no ha hecho tantas sido cosas. por número, exacto. Un Andy Reid de pronto podríamos todos Andy decir, Reid "Oye, debería tiene ser que un first entrar". ballot. Exacto, Andy Sí. Reid tiene que entrar. ¿Cómo no vamos a Sí. hablar de Andy Reid? Y todos vamos a defender a Andy Reid, así no seamos hinchas de los Eagles o de O de los los Kansas Chiefs. City. Sí.
Exacto, pero Andy Reid es Andy Reid y yo creo que lo merece, pero no sé, Bueno, ahorita no. al final de cuentas se termina haciendo una votación y pues cuando se llega al umbral, que como lo Y dije las ahorita, votaciones siempre eligen una gente, nomás miren cómo andamos el mundo. bueno, sigamos. La gente, ¿cómo es? Todavía no aprendió a votar. Todavía no aprendió a votar. La clase 2026, ¿sí? Para mí es una clase con la que estoy muy satisfecho, pero es de esas clases que yo digo, vi toda la carrera de ese jugador. Ay, sí. Yo vi No, toda toda la no. carrera, yo sí vi toda la carrera de 3 de esos 5. Yo Sí. solo vi de toda la carrera, no, pero sí, o sea, sí lo vi a 4 de esos 5, lo recuerdo muy bien, Sí, obvio. pero ya estaban jugando cuando yo empecé a verlo. Sí, yo de los 4, pues de los 5, también recuerdo a 4 y me tocó verlos en su apogeo. Yo cuando hablo de ver toda la carrera es que yo ya veía la liga cuando entraron a la liga y la seguía viendo cuando se fueron. Sí. La Ahí del no sé. próximo año, Un la del próximo año es veterano posible que Hall yo of sí los Famer haya de visto tercera y todos. gol. Ahí terminamos eso. Y, Que me parece injusto que no hayan elegido a Eli Manning por lo que hizo este año. A mí no se me hacía un pasa es first que ballot. El Evani fue muy mediocre y Ya. solo fue el matapatriotas. No, es que él fue mediocre en muchas épocas de su carrera. Fue muy Hizo lo que consistente. ningún otro equipo hizo. Ganar. Poderle dos caminar a los Super 2 Bowls. Patriots son las dos únicas cosas que Que Eso es solo- mucho. que lo ponen Eso es así en mucho, el top. ¿no? O sea, eso Y es fue mucho. por él, no fue por el equipo. Fueron pases de él. Y también recepciones Sí, impresionantes. pero Pues, también. pues el Hall of Fame premia carrera. No, sí. Y Por eso, también igual hay va a que entrar. decir, sí, yo sí creo que Sí, entra, pero pero está bien. Eli, digamos, Peyton Manning fue un first ballot. ¿Por qué? Porque tiene los mismos títulos que el hermano, pero una carrera increíblemente más dominante. Sí, más consistente. ¿Mm? Entonces, bueno. Y tuvo récords pero de estos 5, y puntos. No, para mí estos 5 yo no tengo objeción con ninguno de estos 5. el Hall único of que me da Famers. tristeza es Fitzgerald, que no se hubiera ido con un anillo. Ay, es que Fitzgerald Vamos sí. a hablar de cada uno, pues de por qué es un Hall of Fame. ¿Sí? Drew Brees para mí es... Muchos me van a funar por esto, pero yo creo que Drew Brees es mejor que Aaron Rodgers como coreback. Es mejor. Toda Para la mí, vida. Es mejor. Toda es la mejor. vida. Es, Toda la vida. es un... yo creo que subestiman mucho lo buen coreback que era Drew Brees. Era el coreback Sí. más preciso en su momento. Sí, Uf, y los pases que- largos o sea, que el preciso. man tenía. era líder en yardas, líder en touchdowns, líder en todo cuando se retiró. Y no, si no Sí. fue porque Tom Brady extendió su carrera Exacto, no lo alcanzó. tantos años, lo pudo alcanzar, si no, no lo hubiera alcanzado. Y él le ganó otra competencia, me acuerdo mucho en la época que se perdió, que Tom Brady la perdió con él, y era el mayor número de partidos consiguiendo un touchdown. Hubo un partido donde Tom Brady no logró hacer un pase de touchdown, y la llevaba ya como en 300 algo. Es que la carrera es absurda. Increíble. No, En Brees es números muy bueno. es una cosa absurda. Primero, Y eso a pesar de medir 1,83 o 1,80. sí, es bajito para el En estándar, teoría, sí, pero es que bajito. era demasiado preciso. Parce, dígale Y tenía un bajito, brazo muy 83, potente. Para los estándares de Para los la estándares, sí. NFL, que el tamaño Sí, no yo importa. sé, es como decirle un poste de la NBA que Sí, mide es 1.90, Es bajito, que es mide bajito, 1.90, sí. es bajito. Pues a comparación de los otros coreback, era Sí, claro. bajito. Sí, Sus obvio. números hablan por sí solos: más de 80,000 yardas aéreas, más de 570 pases de touchdown, 13 veces selección del Pro Bowl, fue jugador más valioso del Super Bowl. Ese fue el 44, 4. ¿cierto? Sí. No, Sí, Fue 36. sí, 44, sí, perdón. Sí. 44. 44. Y 2 veces jugador ofensivo del año. Realmente, para mí la carrera de Drew Brees son dos partes. En San Diego fue muy bueno, pero se lesionó. Se Tuvo rompió el hombro. Tuvo una lesión súper dura en el hombro, que esa es la razón por la cual San Diego no lo renueva y más bien se va con Philip Rivers. Después hablaremos si esa decisión fue buena o no para San Diego.
para Drew Brees parecía el final de su carrera. Harold, y es la misma razón por la cual Miami no lo contrata, Sí, porque estaba casi listo para Miami iba, y iba no para pasó, Miami. y no El pasó las examen pruebas médicas. médico, Sí. pero es que Y- estaba muy reciente la cirugía. ¿Sí? Sí. O sea, ¿y qué hace New Orleans? New Orleans confía en él. Pero miren que hay una historia muy bonita detrás de esa contratación de Drew Brees, porque cuando él fue había sucedido lo de Katrina. Lo de Katrina, sí. Exacto. Ujú. Entonces ellos lo querían convencer y trataron de no mostrarle como la devastación y como demostrarle, no, ven acá, toda la cosa, y trataron de como no mostrarle toda la parte de la tragedia. En el retorno, ya para irse, por un trancón les tocó desviarse y Drew Brees y la esposa vieron todo el problema. El desastre que había. El desastre, y Ujú. dijeron, no, aquí es donde tenemos que estar. Y gracias a Drew Brees y como empezó a jugar, recuperaron mucho la ciudad y por eso es que lo quieren y lo aman en No, y New Orleans en el como si discurso, fuera... no sé si escucharon ayer el discurso de él. Él lo menciona. Él dice que cuando llega a Nueva Orleans y viven, o sea, como viven de primera mano lo que pasó con el huracán Katrina, cómo destruyó esa ciudad, y cuando él llega, que lo hacen sentir como en casa, que de hecho no había semana, él dice que no pasaba una semana así que comiera sus platillos estrellas, su gamba o su no sé qué vaina, su pollo frito Sí. con los vecinos, y que le hicieron sentir como si él perteneciera ahí. Y así pareciera, porque él llega a Nueva Orleans y Nueva Orleans históricamente fue un equipo malo. Los Aints se llamaban. Era En vez de los históricamente un equipo los perdedor. Aints. Sí, Lo los más nunca. grande que tuvieron en la historia fue Archie Manning, que es el papá de los Manning, de Peyton y Eli, que no era tampoco la gran cosa. Y llega este man, un quarterback que muy bueno, muy preciso, llega a juntarse justamente con Sean Payton, el head coach, y arman un equipo que durante una década, un poquito más de una década, dominó la división. Sí. Que fue ese draft que le pegaron casi en todas las posiciones. Uy, Con sí. Camara, con Thomas, con De todo. todos los defensivos. Un equipo de Saints que empezó a jugar muy bien, a Jordan. meter muchos puntos, a tener defensivas buenas, que al final se premia por un Super Bowl. Ellos Con fueron Marshall campeones. Latimore, siempre con Mike Evans, es que siempre había mierdero ahí, siempre dan en la jeta. Era muy buen equipo y yo siento que él cambió la cara de los Saints, realmente. Sí. Los puso en el mapa como un equipo Ganadores. siempre contendiente. Merecido el Merecido, Salón de la Fama. merecido. Sí, No, sí, sí. Que yo digo que Drew Brees no tiene más títulos porque le tocó una época con gente muy Con Tom buena. Con Tom Brady, con Ben Con Aaron, Roethlisberger, con Peyton Manning. O sea, es una época con el hippie donde mugroso. Aaron Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, Eli Manning. sí, o sea, Eli le Manning. tocó una época donde era difícil ganar. Sí. Y aún así, pues Ganó. tuvo un Super Bowl. Ganó un Super Bowl. Entonces, todo el merecimiento a este señor para ser pues Hall of Fame, ¿no? Sí. ¿Dónde lo ponen ustedes en la historia? ¿En qué? ¿En qué ranking de corebacks? Uy, no, pero es que no Uy, me da no, ya me la no me da la puso muy de memoria para partida. tener a todos los corebacks. No, Para o sea, ustedes. él está en la mesa de los muy, muy buenos. Yo creo que se podría sentar cerquita a Dan Marino. Se podría sentar top 10, ¿o qué? cerquita a un Montana, sacando la cabecera a la mesa, que ya sabemos quién es. Pero sí tiene méritos con que yo creo que él puede decir, yo gané también, yo fui dominante durante una época de muchos muy buenos, porque coincidió con Peyton, coincidió con Peyton Brady, con Rodgers, y puede decir, yo estuve en una de las épocas de quarterbacks más competitivas y sobresalí, o sea, yo creo que lo pone yo creo que sí, un top 10 está suficiente. Por ejemplo, ahorita lo que decía Harold, que si era mejor que Aaron Rodgers, yo creo que los dos de por sí son muy similares. O sea, estaban a un nivel muy bueno, tenían equipos muy buenos, porque no estamos diciendo que jugaban pues tampoco en los Miami de hoy en día, pero en el nivel, los dos los veo que están como en ese nivel. Y cuando entraron Rodgers, va a ser también esa discusión de si era similar o mejor o peor que tal jugador, pero para mí los dos casi que ¿Será con todo el problema que a Rodgers se le llega a dar?
Sí. Tiene anillo. Sí, tiene anillo, tiene Fue el varios. papá de Chicago. Varios Tiene MVPs. récords. Sí, no. Sí, no, y Estoy todo de su acuerdo con legado era. MVP dos temporadas consecutivas cuando estuvo finalizando con Green Bay. A mí se me hace que Drew Brees está un poquito por encima porque se me hace más consistente que Rodgers. Pero es que Rodgers solo se lesionó en Jets, en teoría. No, pero igual Rodgers tenía En sus... nivel no. A Rodgers llevó pues desde que se fue Rodgers, los Green Bay es muy difícil que lleguen a postemporada. Con Rodgers era en esa un seguro. discusión le doy el punto a favor a Brees, porque Brees hizo algo que Rodgers no tuvo que hacer y fue levantar un equipo de la nada. Sí, o sea, nunca le pasaron un receptor a los Aaron Rodgers. Los Green Bay venía de Favre. Venía del equipo de Brett Favre, ¿sí? Y no era un equipo mediocre. Green Bay nunca ha sido un equipo mediocre, ¿sí? Ha sabido hacer bien las cosas. Sí, pues eso habla bien del equipo, o sea, obviamente. Sí. Pero yo siento que Rodgers no le tocó enfrentarse, puta, ¿y aquí qué voy a hacer? Sí, como si le tocó a Brees cuando salió de San Diego en ese momento. Y es por la historia. Sí, yo creo, por eso ese punto, que ya no se lo cuento, digamos, en los Jets o en Pittsburgh, porque ya está terminando su carrera. Sí, o sea, Rodgers ya está de salida. Pero en los Jets todavía había esperanza, solo que la lesión echó pero toda él no venía ya en ese bueno. nivel prime, o sea, ya no tenía el nivel que tuvo durante la mayor parte de su carrera en Green Bay. Ah, eso sí. No, terminó como MVP 2 veces. Sí, pero no, pero es eso. Que Drew Brees se fue bien. Y lo llevó a postemporada. En las 2 temporadas que finalizando con Green Bay. Pero es que, no, no es por quitarle méritos a Aaron Rodgers, porque el hippie sí ha sido muy bueno. Pero yo siento que lo de Brees tiene más mérito en función del equipo al que llegó. Sí. No, y ustedes veían el último partido de Brees lanzando esos pases profundos. Seguía lanzando reloj, o sea, ya fue porque dijo, ya no me da más el tanque. Sí. Pero él seguía siendo de calidad. Elite, sí. Se fue con Sean Payton cuando los dos se fueron. Y que, pues, o sea, después se fueron y el equipo para el piso, o sea. 20 temporadas y en las últimas 15 solo se perdió 12 partidos, que era una de las dudas al inicio. De los otros jugadores, de los otros equipos, y que por eso no lo contrató Miami. Exacto. No, a mí me parece que yo sí lo pongo en el top 5 de quarterbacks de la historia. Las yardas que tiene hablan mucho de él. Sí. Las yardas, liga, los touchdowns. O sea, yo sé, pero no era la liga. Exacto, pero la liga. Y justamente eso a mí me apoya a decir que este es más que los de antes, en el sentido que los de antes no tenían que lanzar tanto. Eran equipos que corrían más. Por eso, a eso voy. El quarterback, el de ahora debe tener más estadísticas. Sí. Además, la consistencia, jugar 20 años en la liga no es fácil. Oh, claro. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que es muy diferente jugar quarterback en esa época que hoy en día, que ya los están cuidando mucho más. Pues a Drew Brees le tocó todavía la época donde sí les pegaban. Donde les caían encima al menos. Donde todavía les pegaban. A los de ahorita sí ya no los soplan y ya. Hasta que llegó la regla de Brady, ¿no? Sí. Pero pues a este sí le dieron. ¿Qué más decir de Drew Brees? Creo que es el justo miembro del Salón de la Fama indiscutido de esta clase. No solo él. Sí, sin discusión. Sí, ¿no? Y que entrar en su primer año de elegibilidad habla mucho. Sí, el man lo merecía. Bueno. Larry Fitzgerald. Este man era espectacular. Este man es otro indiscutible. Cagada que nunca tuvo un Super Bowl. Pero estuvo a punto. Estuvo muy estuvo a un drive. A un par de a un drive. Además que en ese Super Bowl este man se hace un touchdown de esos que uno dice como que mantanas. Puta, sí. No, Fitzgerald es además jugador de un solo equipo. ¿Qué más? Creyeron en él hasta el final, porque me acuerdo el último pues, de la última temporada que jugó, que le trajeron las mayores armas. Pues cuando eso estaba, le trajeron a TJ Watt de los Texans, le trajeron a Hopkins. Sí, de Andre Hopkins. Hopkins.
Y fue cuando estaba pues como Kyler Murray de novato, que lo seleccionaron en el primero global, y fue como que pues llegaron muy lejos en postemporada, cuando tuvieron esas armas defensivas y ofensivas. Larry Fitzgerald tiene unas estadísticas de locos, ¿sí? 17 temporadas para un wide receiver ya es mucho. Sí. Para un wide Y receiver. te faltó una estadística ahí. Buena. 17,000 yardas, más de 17,000 yardas áreas recibidas, 128 touchdowns, 11 Pro Bowls, pero es que la última es la que me vuela la cabeza. A este man tacleó más veces, o sea, tumbó a otro jugador más veces que soltar balones. Y te faltó una. Siendo wide receiver. Él empata a Jerry Rice con el jugador con más atrapadas más atrapadas en la historia de la NFL. O sea, fue uno de los grandes targets siempre en su equipo. Y en Cardinals, no fue. Y toda su historia en Cardinals, un equipo que, o sea, usted coge a A lo mejor tiempo fueron malos. No, pero con Kun Warden tuvieron tremendo equipo. Sí. Pues el del Super Bowl fue tremendo. El de Cole Warner, sí. Jugó 263 partidos de 272 posibles para un wide receiver. Sí, muy sano. Consistente, un profesional. Y era un espectáculo de receptor. Sí. Sí, un tipo alto, rápido, con muy buenas manos, consistente. Sí, este era un wide receiver que uno sabía que tenía al menos 100 atrapadas por temporada. Y que las yardas que conseguía post atrapada también eran importantes. Es que él era un seguro. Él era el seguro. Eso. Señor wide receiver. Sí, de veras este man uno sí veía la calidad hecha wide receiver. Hecha hombre, sí. Sí, muy, muy bueno. También creo que merecidísimo su Hall of Fame, así pues no tuviera el campeonato. Sí. No, es que sería injusto que no estuviera, porque fue injusto no tener su Super Bowl de la calidad de jugador que fue. No, es que los números también son excepcionales, eso no lo logra cualquier persona, y más que todo eso de que más fácil tacleó más veces que lo que soltó balones. O sea, es que eso es, ¿por qué es tan grande eso? Porque un wide receiver no taclea. No. Un wide receiver no tiene por qué taclear a nadie, o sea, su posición y su lógica no da para que vaya a cascar a alguien. O sea, eso es simplemente una intercepción. En esa lógica es que el quarterback lanzaba muchas intercepciones y a él le tocaba frenarlos. No, lo buscaban, lanzaban mal y él tenía que pasar a tumbarlo para que de wide receiver pasaba a corner. Hizo más veces eso que dejar caer un pase. Sí, ya. O sea, era más probable que interceptaran al quarterback que la soltara. Sí, eso dice muchísimo de este man. No, era un espectáculo. Después de Brees es el que yo más recuerdo de esa clase. No, para mí es el... Bueno, a Brees no es el que más recuerdo, pero... A Brees le vi toda la carrera porque él fue... él llegó en el 2002 a San Diego, creo. Y a este también lo seguí porque este llegó en el 2004. Yo recuerdo mucho en esa época que los más sonados eran Fitzgerald y Julio Jones, que era el de los Falcons. Ellos dos eran como los más top en ese momento. Y Megatron. Megatron estaba en la misma época. Sí, excelente por todo lado. Luke Kuechly. Este tuvo una carrera muy corta para mí, sí, a mi parecer. Sí lo vi todo. 8 años de carrera. Se retiró muy joven, pero de manera un linebacker muy bueno. A los 28 años se retiró. Jugó Super Bowl también. Llegó con Cam Newton. Sí. Él la jugó con Cam Newton. Yo con este Hall of Fame tengo como mis... Yo también. O sea, pues bien. Él era un referente de los Panthers, o sea, él sí era referente de los Panthers. Sí, pero no sé. Decir que sea material de Hall of Fame en su primera... No sé, a mí me cuesta un poco. No digo que sea malo ni mucho menos, pero el hecho de que haya jugado tan pocas temporadas... me parece muy poquito y como que no hizo tan... O sea, estuvo en un equipo que... Sino que él también estuvo lesionado mucho tiempo. Sí, pero no sé. Y cuando estuvo, los Panthers eran competitivos. El problema es que... No tenían buena defensa. Sí. Ese equipo de Kuechly tenía buena defensa.
pero no sé, o Sí. sea, a mí me Sí, provoca yo como, también. como ese sinsabor de, es bueno, pero creo que de los que no Ahí hubiera entraron, metido yo a Bill Belichick. Como jugador. de Sí, los que no, entraron, habían de otros hecho que yo tal vez creo más. que Eli Manning creo que tiene más méritos. Sí, Sí, por Y les ejemplo. hablo yo de Eli Manning, para que no digan que es que... Sí, porque yo siento top. que esta clase, Hasta Harold, mire, pero hasta Harold está de acuerdo que para Harold es ustedes un saben que hijo yo de odio puta, al no hijo baja de igual. puta del Manning, Se va a acabar el mundo. Se va a acabar. pero yo sí siento que Eli Manning tiene más, no, más credenciales para estar en esta clase que Luke Kuechly. Sí, no, este no, tampoco, este mismo. Lo que no sé es qué tanto lo estuvieron posponiendo para meter al Salón de la Fama. Pero es que esa es la vaina. Luke Kuechly para mí no era para entrar tan rápido, se hubiera demorado, incluso. Sí, Se me no, hace esta que... me genera ahí como Sí, este no. Yo cosa, cuando lo ¿no? vi, Luke Kuechly, pero se no jugaba hace poquito, yo cuando, uy, marica, ¿qué va a hacer? Primero no me di ni cuenta cuando se retiró. Con eso les digo todo, no me di cuenta. Hace mucho no había NFL. No, viéndola, pero es que, a ver, 2019 para acá, Hace ¿cómo mucho los estaban los Panthers no hacen Panthers? Hace relevante. 7 años. Por eso, ¿cómo estaban los Panthers ahí? Ahí los Panthers ya estaban en la decadencia. Lo máximo de los Panthers fue en el 2015 cuando llegan al Super Bowl y pierden con Denver. Ajá. Y una putiza la digo. Sí, Sí. Denver les pasó por encima. Sí, Entonces, pues no sé, que o sea, ni- no digo que su carrera sea mala porque igual en 8 años, 7 Pro Bowls, más de 1000 tackles, 18 intercepciones, fue el defensivo del año en el 2013, bien, Sí, pero no pero me sé. sabe a poco versus otras carreras. Sí, no. O sea, que esté entre Aaron Donald acá le pone 3 patas encima. Ah, No, es que Aaron Donald es Por impresionante. eso, o sea, es Pero que sí. para mí yo estaría viendo un tipo del nivel de Aaron Donald, de un nivel de, no sé. No sé, a mí este No, no. y puede que para los que son fanáticos de los Panthers digan, bien merecido, de los mejores jugadores que tuvimos, está bien. O sea, es que no me choca. También, como le digo, o sea, como no entraron unos, pueden entrar otros, igual van a seguir entrando. Como decimos, es un reconocimiento por haber llegado y por haber jugado bien en la liga, que fue como sí, empezamos el capítulo. sí, me sabe a poco la verdad, me sabe como, meh, No, por, todos por quisiéramos que poner el siempre quinto, entraran los ¿sí? mejores. Pues es que se supone que deben entrar los mejores, ¿no? O sea, Sí. en O sea, teoría. en el sentido de que los mejores cada año, o sea, que pasar los 4 años, ahí mismo entre, no, sino que también como que, venga, es de los mejores, que ahora ya nadie se acuerde de él, porque es verdad, jugó hace 7 años que hasta Gustavo dijo, no sé cuándo se retiró, no sé cuándo tal cosa. Es que Fue yo creo que el hace punto, mucho. ahí Jaime da en el punto. Cuando uno piensa en un linebacker, no piensa en Luke Kuechly. Exacto. Sí, o sea, uno piensa, Reciente, sí. Y un linebacker reciente, no lo piensas. uno no. Ujú. De hecho, yo aquí, para mí tendrá mucho más sentido cuando Von Miller entre. Que ese es Para por mí. él solo ganó el Sí. Super Bowl Él de solo se Denver. echó exacto, y me parece Que le ganaron a ellos. Sí. tal cual, que todavía estaba jugó hasta la temporada pasada con Washington, Sí. pero yo pienso más en él que pensar en Luke Kuechly. Sí, no. Hay O sea, varios linebackers que uno puede decir, que por eso digo, es que, o sea, yo cuando lo veía jugar me parecía que era bueno. Incluso creo que él alcanza a estar en la temporada esta de todo o nada, de que daba más. Creo que él salía ahí en la de los Panthers, porque esa era con Cam Newton todavía en los Panthers. sí. Entonces yo lo vi ahí lo conocí más y yo dije, uy, Luke Kuechly es bueno, le empecé a seguir la carrera así, es un buen linebacker, un buen defensivo, pero un momento en que silencio Panthers cuando, que quedó saliendo a la fama, y usted, bueno, ¿a qué hora fue? Pues sabía poco, tampoco deja mucho que discutir, ¿no? Pero Sí, no. solo Sí, más bien Next no le va a gastar tiempo. este señor sí merece toda la gloria del Ay, mundo. Pero venga, sí, hay que resumir porque ya hablamos 1 hora de Belichick, ya vamos otra hora de Vinatieri. Esto ya no es tercera y gol, sino Pats Colombia. Qué culpita, qué Qué culpita. culpa, sí, qué culpa tiene las tacas Qué y el sapo culpita. sal de destacar, hermano. Sí. Hablar de lo malo y lo bueno. Pero para mí, de los mejores pateadores de la historia. El mejor de la historia. El mejor. El hasta ahora. mejor, sí. Más temporadas, más puntos, más goles de campo. 4 títulos de Super Bowl. Dio Super Bowl. 2 títulos con patadas. 2 Sí. títulos con patadas, sí. Máximo El anotador de 36, puntos en la historia de 38. la NFL. Y la patada que le metió a los Raiders en Foxboro en la nieve con la famosa Tuck Rule. Sí.
hay que tener muchos huevos para meter ese gol de campo. La verdad. Un gol de campo de 45 yardas en la nieve con viento en contra. Y cuando todavía no les calentaban los baloncitos a los Exactamente. Y como ahora. fue pesadísimo. Después el gol de campo que le hace a los Rams en el Super Bowl 36, el gol de campo que le hace a Carolina para ganar en el 38. No tendríamos dinastía si no fuera por Vinatieri. Es que, exacto, 3 de los anillos de Tom Brady y de Belichick fue gracias también a Vinatieri. Claro, total. Es que era un equipo que si no te salvaba las papas uno, te salvaba las papas el otro. Sí, esos primeros 3 Super Bowls fueron no muy fueron así reñidos. el super equipo super dominante, no eran los Patriots. El del 2004 que le ganan a Filadelfia sí era muy dominante. Sí, pero... Ese sí, pero los otros dos fue muy reñido. De hecho, contra los Rams eran underdogs. Sí. Porque ese equipo de los Rams era un espectáculo a la ofensiva. Y con Carolina el partido resultó ser muchísimo más parejo. Sí. Tanto que termina siendo un gol de Adam Vinatieri el que le da la victoria. Y después se va a los Colts. O sea, después de tener 3 títulos y 10 temporadas en los Patriots, se va a los Colts a ganar otro título. Sí. Porque se fue y el año que llega, en el 2006, quedan campeones. No puntualmente, sí, no puntualmente por una patada de él, pero ese equipo mejoró mucho en el área. Pues, bueno, que igual los Patriots tuvieron un buen reemplazo, ¿no? Gostkowski era bueno. Gostkowski lo hizo bien, pero este señor es... Sí, no, obviamente no le calzan los guayos a Vinatieri. Y de hecho, aunque uno piensa en Vinatieri con los Pats, jugó más años con los Colts. Jugó 14 años con los Colts. Pero tiene más números ahí. Por eso está con el uniforme de los Colts. Por eso está con el uniforme de los Colts. Sí, creo que es el segundo jugador con más partidos jugados en la historia de la NFL, si mal no recuerdo. No, es que un pateador es muy difícil que se lesione. Se lesiona pateando, parece un tirón o algo así. Pero sí, tiene que ser algo muy fortuito. Sí. El blooper oiga, yo por ahí vi la historia que la cagada del man le salvó la vida a un man porque cagó de la risa y le descubrieron que tenía un tumor. Ajá. Entonces dice, Joku me salvó la vida. Sí. Porque empezó como a convulsionar por eso y fueron al hospital, lo llevaron porque el man del ataque de risa que le dio convulsionó y le descubrieron el cáncer. Dice Joku con esa blooper que hizo, me salvó la vida. Uno que no va a llegar al Salón de la Fama. No, ¿cómo? Qué cuno. Mira, es tan solo el tercer pateador en llegar al Salón de la Fama. Son pocos los que llegan. Llegan muy pocos. Pero él tenía todo el mérito. Sí, señor, sí tiene todo el mérito. Y creo que el que venía, Tucker, ya no lo logra. Pues no. De pronto por los escándalos, ¿no? De pronto por el escándalo, no. Sí, exacto. O sea, él tenía los méritos para llegar a ser un Hall of Famer, pero ya no. Sí, sí. No, hay que esperar el de los Dallas. ¿Cómo va? ¿Aubrey? Pues toca ver qué carrera tiene, ¿no? O sea, está joven. Ahorita está arrancando. Es que hay que pensar que para un kicker es muy difícil porque tiene que ser muy consistente durante mucho tiempo. Sí. Aubrey, lo que no hizo Joe Woody con los 49. Lo que no hizo Joe Woody. Entonces esperamos a ver, pero este señor creo que sí es justo merecedor de Hall of Famer. Sí, toda la vida. De este no vi toda la carrera, pero... Bien por los Colts. Porque él llega en el 96, creo que sí. En el 96 llega a los Pats. Entonces no le vi toda la carrera, pero sí. Muchos años. No, yo solo vi, yo en esa época sabía más por los videojuegos o por verlo, porque yo empecé a ver más cuando el Helmet Catch. Ese Super Bowl fue mi entrada ya a ver todos los partidos. Yo seguía más el fútbol por los jueguitos. Sabía quiénes eran. Yo sigo los Pats desde el 2001, entonces de ahí para acá me acuerdo, pero antes no. Entonces a este señor no lo vi llegar a la liga. Bueno, ya ni lo vi jugar, la verdad. No, sí, también fue putas. Pero, pues como uno es juiciosito y uno empieza a mirar videos y empieza a leer como historia, el señor sí merece su Hall of Famer. Sí, o sea, primer jugador en la historia en tener 1000 yardas por tierra y 1000 yardas por aire en una temporada. Era el protodivo. Él era el Marshall Faulk antes de que existiera Marshall Faulk. Sí, ese fue es como para los que ven ahorita, cuando Divo estaba jugando muy bien, hagan de cuenta que es una foto. O Christian McCaffrey,
corriendo y Christian recibiendo McCaffrey. pases. También. Recibiendo pases. ¿Qué pasa? Digo que lo penalizó mucho el hecho de que en la época en la que él jugó se tomaba era la estadística principal. O sea, eres Sí. running back, yardas por tierra. Sí. Y ahí no era tan productivo en un equipo de los 49ers muy dominante por aire. Pues que como tenía, con los corebacks que tenía. Sí, jugó con Sí. Joe Cool Steve- y luego con con Steve Steve Young. Young. Pero igual pues tiene buenas yardas. Las yardas terrestres son 9.189, llega a más de 13.000 combinadas. Teniendo un tal Rice por ahí corriendo. Como loco. 65 Sí. touchdowns en el Super Bowl que le ganaron a Miami, si no estoy mal. Tuvo 3 touchdowns. El man era un playmaker. Aquí sí se nota mi edad, yo sí no lo conozco. Ni idea. No, pues es que yo tampoco no- iba a jugar a Dan Marino, pero sabemos quién es Dan Sí, Marino. o sea, Sí, sí. A este no lo vi jugar, no me tocó, pero... Cuando pero empezó yo no estaba ni en planes, marica. No, pues en el 93 yo estaba En en el los Caballeros del 93, Zodiaco. en el 93 que jugar apenas yo tengo memoria al 5-0. Yo en esa época veía Caballeros del Zodiaco. A Por toda. eso, el 93 fue el 5-0, Sí. marica, imagínense. Lo Y todavía más cerca era que- una mierda. Lo más cerca que estaba de los deportes era supercampeones, marica. Entonces, no. Tal cual. Pero pues uno va a ver, hoy, claro, uno dice hoy 1.000 yardas por aire y 1.000 yardas por tierra no es tan impresionante hoy, Pero nada. pero en su época era algo En el muy difícil de contexto. hacer. Sí, Sí, creo que por senior, ¿no? Por legado, por historia, sí se lo merecía. Además de un equipo plagado de estrellas. sí. Esos 49ers eran puras estrellas, la verdad. Trabuco. Mm. Entonces creo que por este lado bien el que haya sido reconocido también en el discurso pues reveló que tiene demencia, se me fue el nombre particular el caso, que fue agravada por los golpes durante la carrera. Otro más. Sí, Sí. el tipo dijo que tiene ese diagnóstico, que su neurólogo pues le dice que tantos golpes le generó más daño en el lóbulo frontal y pues padece de esa demencia en este momento. No, pues. Me gustó, digamos, de su discurso. Primero fue un video, porque no sé para hablar, puso un video pregrabado, donde él dice que afortunadamente la liga hoy en día ya le está poniendo mucho más cuidado a los golpes en la cabeza, porque pues lo que él vive y lo que muchos han vivido sí ha sido efecto directo de una carrera de golpes. Pero es que puede que la NFL esté pendiente, pero es que lo grave de eso es miremos hacia atrás de un jugador NFL cómo llega. Porque es que es desde el colegio, el high school, la universidad, todos esos años también dándose tamacazos. Y no son los mismos cascos, no son los misma tecnología, no es la misma atención a las conmociones cuando la recibe un niño a como la recibe una persona. Entonces, esos ya llegan tocaditos. Sino que obviamente en los 80 también era, lo normal era casco contra casco. Sí, obvio, pero mira cómo lo entrenan a veces a los niños de, ay, todos se dan así, y uno cuando es joven, dígame si no, cuando uno era joven se cascaba con los amigos de gusto, que uno ya grande dice, no, espere que me duele la espalda, marica, o sea, no. Entonces, uno de pelado es más impulsivo, entonces, y hace más pendejadas. Entonces, imagínense esta gente creciendo así, pues cuando llega a la liga, por más que le pongan atención, ya vienen con sus toques. De hecho, en el Hall of Fame hicieron el Icebox Challenge para este jugador de los Titans, se me olvidó ahorita el nombre, el que tiene este problema de esclerosis. No me acuerdo cómo se llama. Hace poquito hablamos del que lo mencionamos, que está hasta pero- conectado con diagnosis, lo mostraron a él cómo estaba, le dieron un mensaje y todos los presentadores, incluso que estaba Mike Tomlin ahí, se hicieron el Icebox Challenge. Esto estuvo bueno. Sí. Y el jugador se le empeoró eso por los golpes, o sea, y es un jugador relativamente nuevo. Y por ejemplo, fue la razón del retiro tan joven de Kuechly. Chris Luke Johnson. Kuechly, sí. Chris Johnson, se llama. él. Tal cual. Bueno, su bien merecido Hall of Fame, ya pues después de mucho tiempo. Pues menos mal lo hacen en vida, ¿no? Sí. Sí. Aunque eso también habla de el tiempo que tuvo que esperar para poder entrar al Salón de la Fama. Sí, ya. Pues es que es lo que decía ahorita, antes valoraban
estadísticas, digamos, netas asociadas a su posición, y como running back pues no descrestó. Sí. Es ahora que tienen como otros criterios o ven como más los aportes. Yo creo que es que como cambia el juego, empiezan a sacar esas estadísticas y los ratones de estadísticas que te sacan el primer jugador de no sé qué en toda la NFL se dan cuenta como, marica, mira, este man ya lo había hecho. Exactamente. Ay, oiga, y nunca le reconocimos a este man. Exactamente. Bueno, y hablemos un poquito de ese primer partido, que fue tan bello, tan emocionante, tan parejo. Que para mí es el mejor partido de el Salón de la Fama. O sea, que ha habido, sí, toda la vida. Solo del Salón de la Fama, no de los partidos de NFL, solo el Salón Es que este es un partido que normalmente veía haciendo otra vaina. Que uno escuchaba por allá, que no sé qué, veía un ratico que estaba haciendo, cuánto iba el marcador. ¿Cómo van? Sí. Pero es la primera vez que no lo pude ver. De hecho, cuando estuvimos chateando, se me presentaron muchas cosas acá. Me llegó mi sobrina, un poco de vainas acá en la casa. Échelo. No, me tocó pausarlo, venir. Que cuando me sentaba a ver, otra cosa pasaba, padre, sí, vaya, miren, me sentaba a ver, que los perros, terminé de ver ese partido casi la Échelos, no mentiras, eso no. No, pero es que, hermano, es que como jueves, un jueves que era ese día. Pero la primera vez que me siento a verlo como, uy, qué partido tan bueno. Salió muy, muy jocoso, muy reñido. Fue entretenido, fue porque fueron muchos puntos. Más ofensivo que defensivo. Sí, pero no solo eso, sino que el partido fue parejo. No hubo un claro dominador que se fueran en el marcador y el otro en puntos basura llegó. No. Estuvo muy, muy reñido. De hecho, solo. Toma y dame. Al final fue el Haynes King que con un touchdown por tierra, acarreando el balón. Jugándose la vida. Jugándose la vida. Hizo su Tua, ¿no? No, sí. ¿quién fue el que hizo la Tua? No, Carson Beck. Carson Beck se metió una Tua. No. Al inicio del partido. Fue de los Panthers. No, también Carson Beck se fue así de loco, de cabeza, para ganar un 1º y 10. No. Bueno, Kenny Pickett, que firmó con los Panthers, era como su hora de mostrar que estaba hecho. No tuvo unos buenos snaps, la verdad. Las series que dirigió no fueron tan relevantes. Cuando entraron, entonces, bueno, el de Carson Beck de Carolina sí empezó, jugó muy bien. Carlos Beck de Cardinals. Él empezó y jugó. Caliche Beck. Sí. Bueno, la verdad es que yo hablo el inglés, pero lo hablo muy despacio. Sí, entonces Carson Beck arrancó y mantuvo muy bien. Exacto. Mientras él estuvo en el campo, la primera mitad y un poquito, creo que empezó a jugar un poquito después de la mitad, él jugó muy bien y en esa Cardinals lideraba. Cuando en Panthers, y ya cuando lo cambiaron a él, y que Panthers tomó más el control, Haynes King, que ya estaba como más consolidadito, se vio que le metía, o sea, se veía el que se estaba jugando el puesto, se le notó el hambre de querer jugar. Yo creo que por parte de Cardinals, y esto es un hot take directamente de Blitz Colombia, me mandó el mensaje diciendo Carson Beck en la 5ª semana le va a quitar el puesto a Jacoby Brissett. Y pues el partido demostró cosas muy interesantes. Buena precisión en los pases, calma en la bolsa, le diseñan varias jugadas de escape por diseño, las ejecuta bien. Entonces el pelado pues como que sí tiene... Yo lo que tengo que decir es que primero no me gustó ver a Nathaniel Hackett como su coordinador ofensivo de los Cardinals. Siento que no le va a ayudar, y también tenemos que saber que este no es un partido serio. Entonces no es como que uno diga, vamos a ver una defensiva buena. Por ejemplo, así analizando la defensiva, no hicieron blitzes así como exóticos, no disfrazaron jugadas de ataque aquí es para probar jugadores y ellos se muestran. Exacto, aquí solo para ver jugadores. No importa la jugada, importa es cómo la ejecutan los jugadores. Pero el partido sí se prestó para que los jugadores que estaban en el campo se tomaran en serio la cosa. Sí, porque se tienen que mostrar para tener alguna oportunidad en caso de que haya alguna lesión. Sí, porque ahorita son roster de 80 y algo jugadores. De 90 jugadores. Sí. Es más, tienen que mostrar. Aunque la verdad me parece difícil que
después de renovarle a Brissett y que vayan a considerar, pues tiene que jugar demasiado mal. ¿Cómo los como para pusimos que- nosotros? Últimos de todo. Perdiendo, Sí, perdiendo de todo, No, marica. no, ¿Cómo pero no van a no, cambiar? el único que creyó en los Cardinals que recuerdo fue Felipe. Felipe lo puso, Pero Lo Felipe, puso tercero. lo puso Felipe como le tenía tercero. amor, sí. No, pero, o sea, hay que guardar las proporciones. Obviamente no estamos diciendo que en este partido se demostró que son titulares indiscutibles, ni mucho menos, No, ¿no? para nada, no. Pero, digamos, si yo soy head coach, estoy viendo a mi quarterback recién seleccionado, ¿sí? De parte de los Tengo- Cardinals, y le veo cosas interesantes, a mí me parece bien, o sea, como Sí. chévere haberlo como fogueado, que muestre que sí tienen, digamos, al menos algo de temple para jugar estos partidos, porque a mí me como que me abre la posibilidad de, bueno, si la cosa va muy, muy, muy mal, podemos meterlo. Pero miren, una No, y lo cosa, tiene en que Panthers, demostrar en el pongamos el resto de la caso de Panthers. pretemporada. Sí, Sí. pero miramos en Panthers, pongamos el caso de Haynes King contra Kenny Pickett. Ya le Después ganó, de este partido, ya le va ganando el pulso. no solamente, y es que no solamente con lo que se ve como quarterback, sino el liderazgo que representó en sus compañeros. ¿Vieron la celebración de un Sí. juego de pretemporada que se metieron a haber ganado? Celebraron como hubieran ganado un Super Bowl. Todo el equipo se metió a la cancha. Esa vaina demuestra, este man es líder, este man lo van a coger, este man tiene liderazgo, perdió el vestuario Kenny Pickett. Pues, Kenny Pickett va a ser igual, tercer Kenny quarterback. Pickett no es el titular, pero sí. No, obvio, es que Bryce Young está hasta feliz haciéndole fuerza a No, Haynes King, se lo mostraba. Se lo ganó el celebraba. vestuario. Se Exacto. es más, King estaba peleando para ser el tercer coreback de los Panthers. Para Para poderse mí, quedar en después el de ese roster. partido, Para es el mí quedó segundo. segundo. Para mí en este partido quedó segundo de ese equipo. Obviamente el titular es Bryce Young, eso no va a cambiar. Sí, no. Debe vamos a seguir chingar ahí. siendo el titular, pero Haynes King es una muy buena opción. Como dato curioso, en este partido jugaron aproximadamente 90 jugadores. O sea, 45 de Cardinal y 45 Cambiaron en todo el promedio. roster. O sea, cada cuarto iban cambiando jugadores. Y para eso son los partidos de pretemporada, eso es lo que vamos a ver durante las próximas 2 semanas. Pues es difícil ver a esos partidos. Sí. O sea, uno puede analizar más bien actuaciones individuales. Miren, vieron a Sí. este jugador, en este La caso, el caso pretemporada de es El vende defensivo de humo. Cardinals que capturó 2 veces, que por él se dieron las capturas de Kenny Pickett. el 98, 95 en esos dos. Ese se veía, ese liniero defensivo muy dominante. Obviamente, no son los titulares, pero se le vio Venden futuro. humo de lo lindo, pero como dicen, es para que los entrenadores, los coordinadores vean cómo juegan. Sí. Estoy viendo quiénes jugaron del draft pasado. De los Cardinals, en teoría solo jugaron 2, que fue Carson Beck y el receptor que fue Reggie ¡Ay! Miller. Lovely. Ese receptor de los Cardinals me encantó. No, pero ese no es de este draft, ese es del draft del A mí 2020. me parece No. que se Pero perdió una en oportunidad. este partido jugó muy bien. Me gustó ese wide ¿El receiver. receptor? Sí, Ah, él parece era que- rookie. Sí, a mí me parece que perdieron la oportunidad de poner algunos snaps a Jeremiah Love. Ay, es que un running back yo no lo no ¿Será mando que ahí. no lo querían arriesgar? No, y acuerde que en el entrenamiento, pues, ¿cómo se llama? En las ruedas de prensa, Nathaniel Hackett dice, no, este año, o sea, ya dijo en la temporada, él no va a ser el running back 1. Él va a compartir snap con el que contrataron de los Falcons, si no estoy mal. Sí, Allegir. A Legend, vamos Tyler a Algier. repartir, y por eso mucha gente está enojada, porque como seleccionan un pick 1, un top 3, pues un pick 3, Sí, y no lo van a y no poner lo a van a jugar. poder correr. No Se le dan supone 100%. que la primera ronda son titulares inmediatos. Claro, No, como un y le das Gentry. ese contrato, y le das ese Sí, contrato sí, con sí. todo el dinero garantizado. Sí, Ujú. no. Hay lo que otro, sacar Fuentes, el jugo Por de eso la- Nathaniel Hackett va a salir de esa Pero coordinación. ese es Sí. el motivo por el cual yo digo que por más que todo vaya de culos en Arizona, no van a cambiar a Brissett. Porque es que este equipo ya está Pensando en Entre 2028. Pensando en el draft. entre comillas, destinado a que todo vaya de culos. Entonces, y ya le pagaste a Brissett, pues ¿para qué le vas a pagar si vas a tener la posibilidad de Carson Beck? A no No, ser de pero que- igual Pero lo que pasa es que alguna tampoco vez tampoco se sabía a priori si Carson Beck iba a ser medianamente bueno o no. Sí. No se sabe. Una tercera, No se fue sabe. una tercera Eso- ronda. eso fue, es- fue más tener un backup que. Exactamente.
Lo que Puede han dicho pasar es que que, este lo que mala han di- rompa en pretemporada y siga mostrando alto nivel. pero lo que han dicho es que, por ejemplo, en el colegial, Carson Beck mostraba eso, que en No, unos pues es que él partidos era muy jugaba muy bueno. bien y en otros muy mal, que por eso no fue también una primera ronda. Pero Es que él perdió él perdió con contra Mendoza. Indiana, contra el campeonato en Miami lo perdió contra Mendoza, en Sí. Indiana. Ujú. Pues Pero que ese también era equipo un de Miami equipazo. era bueno. Ahí las malas noticias para los Cardinals es que también se les lesionó el tackle defensivo que seleccionaron en cuarta ronda, que es Kelly Sí, Proctor, sí lo vi. que eso fue como en entrenamientos. No jugó Jeremiah Love, que eso fue su primera ronda. La segunda ronda, que también fue un guardia, tampoco fue relevante. O sea, las primeras dos rondas y la cuarta de los Cardinals no jugaron. Solo jugó el tercera ronda, que fue Carson Beck, el quinta ronda, que fue Reggie Virgil, y de resto ni siquiera pusieron Virgil, el Excel. ese es el que yo digo que me gustó ese wide receiver. Me gustó mucho. Eso. En cambio, los Panthers sí pusieron casi que a todos los que les seleccionaron en el draft. La primera ronda no lo pusieron, ese sí descansó, el tackle Monroe Feeling. La segunda ronda jugó bien, que fue un tackle defensivo. El tercera ronda está lesionado, que es Chris Brassel, lesión de rodilla, entonces no jugó en el Salón de la Fama. Y ya el resto de ahí, el cuarto, el quinto, todos que eran defensivos, cornerback, safeties y linebackers, sí lograron jugar y digamos que bien, demostraron Pues están mirando su adaptación. a ser novatos. El caso, y más allá de las actuaciones, salió un partido muy entretenido. Salió un partido divertido de ver. De esos que si uno nunca ha visto un partido en NFL y le toca a este, tiene una buena impresión de lo que es el deporte. Sí. Es tipo película, hasta el último segundo que se gana. Sí. Entonces creo que por ahí yo me doy muy por satisfecho con que el inicio de la temporada haya sido así. ¿Sabe también? He escuchado también que es porque muchos recuerdan el Super Bowl, que el Super Bowl no fue un partido tan que estuvo llamativo. mejor que el Super Bowl, marica. La verdad sí, estuvo mejor que el Super Bowl. Pues en cuanto a paridad, a espectáculo sí. En cuanto a espectáculo sí. Calidad de jugadores no, pero no vimos una intercepción, no, un bloqueo de pase como los de Cristian González, así espectaculares, ¿no? Pero bueno. Y pues al final de cuentas, y ya como para entrar en lo último del programa de hoy, pues hablar un poquito de lo que se viene, ¿no? Al fin, para los próximos Hall of Fame, ¿qué jugador que ustedes ahorita consideren este va a ser un Hall of Fame de seguro? ¿Quién podría pues sorprender a futuro? Muy a priori, obviamente. ¿Y cuál jugador pues ustedes creen que, digamos, de la próxima camada, los elegibles para el 2027, va a entrar a el Salón de la Fama? De jugador activo que apenas se retire es Hall of Fame, es mi Patrick Mahomes de toda la vida. Eso iba a decir yo, ese es mi Patrick Mahomes. Miles Garrett. Y Rogers. Miles Garrett. Rogers es un fijo. Sí, Rogers es fijo, pero, o sea, que digan, se retira y así como nunca vamos a dudar de Tom Brady, no podemos dudar de Miles Garrett. Y ustedes me dirán, en el primer año de elegibilidad y todo. Ustedes me dirán si entra en esta conversación o no por el adjetivo de activo. Aaron Donald. Lo que pasa es que si Aaron Donald vuelve, se reinicia. No, pero sí entra porque gracias a él ganaron el Super Bowl contra Bengals. Sí, claro. Él puede llegar, jugar 2 partidos de mierda y no le va a afectar su... Pero mi pregunta es esa, va más orientada. ¿Ustedes creen entonces que vuelve esta temporada? Está motivado, tiene ganas. Claro. Uno no va a entrenar como por decirlo, ay, vamos a ver. No, él lo que quería era como probar si tenía ritmo e intensidad de competición. Y no le duele la rodilla. Como que sí puedo, hágale. No, y no tiene una lesión que lo comprometa. O sea, que diga como que se rompió el ACL. No. De hecho, está en estado físico de competición. Sí, no. Sí, él va a jugar. Entonces se reinicia el contador para él. Se reinicia. Sí, yo creo que se reinicia. Si pero no, sí, pues, hijo. Tache lo que es de los próximos. Sí. A ver, un novato que pueda sorprender, que pueda llegar. Yo iba a decir ahí a McCaffrey.
Villan Es que Robinson. no, él no novato. Él sí entra. No, lo digo es porque McCaffrey no creo que se diga que va a ser un Hall of Famer, pero que podría llegar a quedar. No Yo sé. creo que sí, bajo la lógica de que es un playmaker corriendo y recibiendo balones, que ha Ujú. mantenido, que es como la columna vertebral de la ofensiva de San Francisco y en su momento de Carolina. De los Chamacuón. Petales de San Francisco. Sí, Sí, Derek Henry entraría en esos que sí, podría sí entra. defender. no sé, Para mí No es sé, todavía no sé. no sé. Al equipo que llegaba lo hizo competidor. No, sí, pero es Seguramente, que, pero no sé si lo lleguen a meter, la verdad. no sé. Pues depende, Ojalá. el próximo año está elegible Adrian Peterson. Rob Gronkowski. No, Uy, pero Gronkowski. está hablando de corredor, Richard Sherman. corredor. porque si Adrian Peterson con los números que tiene no entra, no creo que Henry lo haga. Adrian Peterson, sí. Adrian Peterson tiene más números. Sí, Entonces, eso es cierto. no sabría, ahí lo pongo como depende. Pues, o si entra, Bueno, entra muy a No entra futuro. como o sea, first ballot. No entra No como sería un first first ballot. ballot, sino sería como, esperemos, a sí. Gronkowski, él va a Gronkowski. ser Hall of Famer, el mejor tight end Sí. de la historia, pero Quién sabe si sea first si ballot. hablamos, No, o sea, si va a ser quién first. sabe, exacto, quién sabe si va a ser first ballot, de pronto si Yo es, sí creo. Para Yo mí sí sí. creo. yo Puede no ser. sé, Para mí yo no sí. sé si le ponen los 50, debe tener al menos 40 votos, o sea, es elegible y entra, pero no sé si va a ser first ballot. No, Ay, yo para sí mí sí va a creo. ser first Para ballot. mí también. O sea, Pero no sé. para mí fijos que van a ser, va a ser Richard Sherman, Rob Gronkowski y Pero es que una cosa Big es ser, Ben por eso, el una pick. cosa es ser first ballot, que es decir, tengo 50 de 50 posibles, soy unánime, y otra cosa es que ese es mi primer año de elegibilidad y entro porque tuve más de 40 votos. ¿Sí? Para la próxima temporada de esos, Sí, debería. Gronkowski. yo no Ese- veo ninguno que sea first ballot. Yo No. sí, Gronkowski. Veo que los 5 Gronkowski entran, volvió del retiro a ganar un Super Bowl y fue dominante. Es O sea, el tight end con más Super Bowls también en Sí, la no. liga. pero Más que no Belichick. sé. No, y no es porque no, o sea, no se puede hablar de un tie-in y las formaciones de doble tie-in que propuso Bill Belichick que dominaron Sí. la liga, que fue Gronkowski con el que se mató, ¿cómo se Aaron llama? Hernández. Aaron Hernández. O sea, fueron Esas fueron transferencias de revolucionarias, McDaniels. revolucionó la posición de tight end. El tight end moderno es Gronkowski. Sí, no, Sí. y es que es un jugador que fue relevante, que yo Sí. recuerdo que cuando yo empecé No. apenas a ver la liga, uno de los jugadores que más me gustaba era Gronkowski, porque el brazo que parecía robótico, Sí, eso sí, era... sí. Y ese man se dramatísimo. lesionaba y los Pats perdían. Eran Gronkowski dependientes. Yo creo que él va por un tubo. Yo estoy de acuerdo, para mí el No, y mejor jugaba tight end de la lesionado y historia. no parecía. De hecho, su carrera, si no hubiera sido plagada de lesiones, tendría otras estadísticas. Tendría Sí. muchos más touchdowns, muchos más Y yardas. lesiones feas. La de rodilla. Y la del codo, Sí. el man jugó por amor al arte, porque realmente ese codo lo tenía destruido. Además, va a decir un comentario impopular, pero para mí es verdad. Y es que Tom Brady ganó el último Super Bowl gracias a Gronkowski. Si no es con él, porque lo tuvo que llamar No del lo gana. retiro, no gana el Super Bowl. ¿El de Tampa? Sí. El de Sí. Tampa. Sí, claro. Sí. Pero Él sabe aún que así, con Gronkowski yo no va a ser siento campeón, que sin él no. tenga los 50 votos asegurados. Ay, sí, sí los tiene. Por Sí. Yo de pronto es cuestiones. que le hace ruido Travis Kelce, pero él los tiene. No, No, ni pues siquiera otra vez Travis que él sí no Kelce. está en la conversación. en este Hay momento. otros dos, No, digo como- es que la gente diga no va a ser primero porque queremos ver cómo sale, cómo No. termina la carrera de Kelce. No es por creo eso, que lo porque hagan esperar tanto. de hecho yo No, no lo van a mirando, hacer esperar. para mí, otros dos que están en la conversación son Tony González y Antonio Gates, que históricamente Ajá. han sido alas cerradas. Pues Tony González en Kansas City hizo historia. Sí, De hecho, es todavía el líder en recepciones y yardas de tight ends. sí, Y Antonio Sí. Gates revoluciona la posición porque más jugaba baloncesto. sí. Y todo lo que le recibió a Philip Rivers, que ninguno de los dos ganó lo que ganó Gronkowski, y eso es un punto a favor de Gronkowski. Exacto. Sí. Pero yo tengo mis dudas de que le metan 50 votos. Yo no. No tengo Yo dudas que va a sí. entrar. O sea, yo creo que entra en su primer año de elegibilidad, va a entrar, creo yo. Esperemos. Y Ahí sí, Richard ahí sí. Sherman también. ¿No? ¿La podemos apostar? Sí. Me toca hasta el otro año, Bueno, y No, los al que final de pueden esta temporada, ¿no? al Super Bowl.
Por eso. No, es que igual hay muchos que tienen merecido el Salón de la Fama. O sea, hay demasiados. La próxima camada es buena. Uf. Sí, es La del buena. 2028. La clase 2028 tiene a Brady. Ah, no, ese ya. Tiene a Brady. Ese va La derecho. 2028 Ese sí tiene a es Brady. fijo. Ese no va a tener discusiones. Pero es que, vale, cuidado. En esta, Edelman no quedó clasificado y ya estaba Pero Edelman no es un Hall of Famer. A mí me Edelman perdonan, tiene 3 lo amo, títulos. lo adoro. Es mi camisa más cara que me he comprado de los Patriots. No es un Hall of Famer. Pregunta. Para mí sí lo es. Para mí no. Es un tremendo slot. Pues, Sí, por pero lo no, que ganó, sí. No unánime, o sea, no Phil Valor, no, pero él debería entrar. En No creo. los próximos 2 o Pero 3 es años que yo creo que entra. no va a Si entrar. entra él, la vara baja mucho. Exacto. No, O sea, no. ya puede entrar un receptor que también que solo haya hecho un buen, por ejemplo, va a decir cualquier Aunque él cosa, fue MVP de Super Bowl también. solo igual que, bueno, igual Copper Cup. Copper Cup tiene tiene 3. que entrar. Pero es que Edelman tiene 3 Super Bowls. Sí. Sí, o sea, No, no gracias. es uno. Es que son a 3. Solo él en le sube postemporada. mucho las estadísticas Brady. No, espérese. A él le sube mucho y fue siempre su tapón de Fue su escape. válvula de escape toda la, Eso, su toda la válvula de carrera de escape. Edelman. Y solo jugó, pues va a decir una cosa, pero solo jugó bien en postemporada. O sea, su mejor mérito fue en postemporada. Es que él también tuvo, ¿cómo se llamaba este otro? Amendola. Dani Amendola Eran los dos. le competía, eran los dos slots. Y Amendola en un momento empezó a tener relevancia porque se volvió mejor pero son devolvió cosas- patadas. Pero entonces, ahí la cosa es que también tendría que entrar a Mendola al Salón No, de la no, Fama. Amendola no. No, Entonces, digo es que le porque, empezó a porque pelear. Harold le está diciendo que también ganó Super Bowls y también tiene anillos. Entonces, Sí, bajo verdad. esa conversación, por eso es que yo digo lo del criterio. Si vamos a calificar todos bajo el mismo criterio, entonces, si es por anillos de Super Bowl, si es porque llegaron tal Sí, cosa. pero también sobre el impacto que tuvo el jugador para que ese equipo fuera exitoso. Sí, no, Sí. y Julian Edelman. O sea, le tocó Julian muchísimo, Edelman, fue usted regresar quita a los Edelman Patriots, y le quita un anillo a Brady y un trofeo a los Pats. El de los Falcons. El de los 28-3. Falcons. de los Falcons. Sí, De pero pronto le ayuda a entonces- que ese sea su MVP. De pronto, o sea, yo no digo que Yo no, digo que pero el para man mí es, no lo es. el man es MVP, pero el man es material de Hall of Fame, no es un Phil Valor, no lo fue, obviamente. Y no fue. Y yo creo que en las próximas 3 o 4 votaciones va a entrar. O más adelante, pues. Más no, adelante, o sea, así, no como, ahorita. así como vimos el ¿Sabes de por los qué no? Cardinals de este año. ¿Sabe por qué yo lo El de veo los tan difícil? Seahawks, Porque por ejemplo. miremos todos los que van viniendo vienen a entrar en los próximos años y le llega gente brava. Sí, pero como o sea, el límite son 9 en un año elegible. Por eso. Por eso, pero si en el próximo no hay 8, no hay 7 de esos nuevos que entren, Ah, pues vienen las votaciones. Igual las votaciones todas se hacen. sí. Vamos Sí. a ver. Si él ¿Sabe llega qué sería lo más todas ganan random? del 40. Sí, lo más random sería que en el mismo año seleccionaran a Eli Manning y a Tom Brady. Ay, sería Podría muy raro. pasar, Podría podría pasar. pasar, sí, claro. Este porque año ese no es el- pasó, y si no pasa el siguiente, puede pasar. Podría pasar que se lo ingresen. En el 2027, para mí, Roethlisberger va a entrar. Roethlisberger. Sherman, Richard Peterson, Sherman. Gronkowski. Eso es lo que viene, ¿no? Sí, Sí. merecidísimos. Sí. Y de ellos así todos les vi la carrera completa. Entonces yo creo que de aquí en adelante todos les habrás visto la carrera completa. Yo creo. Menos a los seniors, ¿no? Todavía no. Bueno, pues nada, empezó la liga. Ya vimos estos nuevos inmortales en el Salón de la Fama y de aquí en adelante lo que se nos viene es un poquito más de pretemporada, alistar motores para el próximo 9 de septiembre ya inicio oficial de la liga. Muchachos, un placer habernos encontrado, muy chimba hablar con ustedes y nos veremos en el próximo episodio de Tercer Gol Colombia. Hágale, muchachos, seguimos hablando. Muchas Nos gracias. vemos en pretemporada. Y seguimos porque ya Vemos. empezó esto oficialmente. Esto fue Tercera y Gol Colombia. Nos escuchamos en el próximo drive. Hasta la próxima.